Capítulo 1. Demonios y artimañas. Una vez que nos decidimos por el nombre de Octagrama, Misty y Rain, las criadas de pelo verde y azul al servicio de Guy Crimson, prepararon una comida extravagante para todos nosotros. Estaban vestidas con trajes de sirvienta de color rojo oscuro, y resultó que sus habilidades en la cocina eran insuperables. Como Ramírez me dijo, el propósito original del Consejo Walpurgis era dejar que los Reyes Demonio pasaran el rato e intercambiaran información. Como vestigio de esto, quizás, el espacio en el que estábamos presentaba una habitación separada, una especie de salón informal, se podría decir. La asistencia no era obligatoria, y todos los Reyes Demonio hicieron lo suyo. Algunos se fueron inmediatamente después de que terminó la reunión, algunos se quedaron el tiempo suficiente para cenar, y otros pasaron el tiempo charlando en la sala. Yo fui por la comida. No tienes una oportunidad como esta todos los días, y honestamente, teniendo en cuenta cuánto Guy se separaba del resto de nosotros, quería ver cómo era su dieta. La comida resultante fue más exquisitamente deliciosa de lo que jamás podría haber imaginado. Cada plato fue un nuevo y asombroso descubrimiento, el mejor de su tipo en todo el mundo, y mientras me concentraba en cada uno. Reporte. Análisis de componentes completo. Ahora es posible recrear las recetas de estofado de tigre negro, gallo de salvia a la parrilla, sorbete de durazno dorado y filete de dragón de tierra asado. Robé todas las recetas. ¿Eso es malo de mi parte? Parecía injusto, no es que realmente entendiera lo que los hacía funcionar. Robar hace que suene ilegal o algo así. Esto era solo recolección de inteligencia. Estas recetas requieren carne de monstruos con calificación A o superior, que no se ven exactamente caminando a la ciudad todos los días. Pero una vez que tuviera los ingredientes correctos, creo que sabría cómo prepararlos. La fiesta se completó con una abundante selección de frutas frescas. 6 de nosotros estábamos en la mesa: Guy, Milim, Ramírez, Daggrul, Dino y yo. Valentine y León se habían ido hacía mucho tiempo. Me tomé un momento para amonestar a Milim por engañarme mientras se atiborraba de comida. Ella seguía jugando a la tonta, pero necesitaba darle una idea de la realidad. Mientras tanto, hice que Carrión y Frey me prometieran que todos discutiríamos el futuro más adelante. Una vez que limpiamos después de la guerra, pensé que me consultarían sobre el próximo trabajo de reconstrucción de la ciudad. Esta iba a ser una nación completamente nueva, una con Milim a la cabeza, y tenía la intención de abordar esas discusiones para que me beneficiaran lo más posible. Ramírez aún me estaba molestando para mudarse a mi ciudad. La rechacé, por supuesto, pero no se daba por vencida. Lo podías ver en sus ojos. Supuse que Trey no sería lo suficientemente amable como para tranquilizarla un poco por mí, pero tenía la sospecha de que a Treynos le encantaba malcriar a Ramírez más que cualquier otra cosa. Parecía que era prácticamente para lo que ella vivía, así que me recordé a mí mismo que no debía esperar mucho. Daggrul y Beldora parecían estar bien, y Guy y Dino estaban entablando una conversación amistosa. Decidí ofrecerles a todos un poco del mundialmente famoso brandy de Tempest, destilado de nuestro propio vino. Parte de mis propios esfuerzos, se podría decir. Quería difundir la palabra acerca de cuán útil sería una nación que engrasara los engranajes para la diplomacia más tarde. Eso es cierto, ya sea que estés tratando con un rey demonio o tu vecino de al lado, no está mal. Bueno, mira esto. Hack, Kof, Gu. Hombre, esto es un poco. Tal vez era demasiado alcohol para Dino, pero Guy y Daggrul lo disfrutaron. Entonces, ¿no lo habías probado primero, Beldora? Me quedaba una reserva bastante decente en mi estómago, pero no la almacené allí solo para que Beldora pudiera engullirlo todo. Y Milim inmediatamente agarró el brandy, por supuesto. No la dejé tener nada. Es posible que fuera una borracha violenta. Y considerando cómo me engañó, tuve que poner un alto en esto. Y está bien para mí, Ramírez, mientras tanto, ya estaba cunando su vaso cariñosamente, 3 copas en un abrir y cerrar de ojos. Dejé que el frenético Beretta y Trey nos trataran con ella. Esto fue realmente bueno para mí. Si ella permanecía sobria y sin distracciones esta noche, habría muchas posibilidades de que hubiera intentado seguirme de regreso a Tempest. Así que las cosas estaban llegando al final en esta fiesta, y decidí irme antes de que Ramírez despertara de su estupor. Fue un gran final para el Consejo Walpurgis, para nada lo que esperaba, pero me alegro de que mi preocupación hubiera sido en vano al final. Habían sido, por decirlo menos, unas agitadas 24 horas. Walpurgis comenzó a la medianoche, para cuando terminamos, ya era temprano en la tarde del día siguiente. En un instante, regresé a Tempest.
El viaje hacia allí fue una cosa, pero con dominación del espacio, el viaje de regreso fue muy fácil. Y a diferencia de antes, mi nación no se había derrumbado en mi ausencia, la moral estaba en alto, todo funcionaba bien y me sentí tremendamente aliviado. Todas nuestras fuerzas habían mantenido su alerta máxima, tal como lo ordené. Todos estaban más alertas ahora, contribuyendo a la seguridad en las calles más que nunca. No habían pasado por alto nada. El sistema de seguridad de la ciudad, inspirado en la policía con la que estaba familiarizado en la tierra, parecía ser un éxito decente. Mientras observaba todo esto, un pensamiento me llamó la atención. Ya sabes, las defensas de este país solo podrían acabar con una nación o dos por sí mismas, ¿no? Casi todas las tropas que quedaban en servicio de defensa eran el equivalente de un rango B, después de todo. Tu bestia mágica o monstruo promedio no se atreverían a acechar cerca. En general, el imperio de la ley y el orden realmente se habían arraigado por aquí. Pero eso me hizo preocuparme por los monstruos que salían de la ciudad, los cuales podrían causar estragos en otro lugar. Podría ser mejor, pensé, comprobar eso. Así que arrastré a Beldora y Sion de regreso a la ciudad, montando a lomo de Eranga. En el momento en que entré en la ciudad, los residentes locales y los soldados que patrullaban inmediatamente se arrodillaron al costado del camino, formando un camino para que yo lo siguiera. Todo estaba expertamente coreografiado. No tenía idea de cuándo aprendieron cómo hacerlo. ¿Qué pasa con eso? Pensé, solo para encontrar a Diablo acercándose a mí desde el otro extremo del camino. Me dio una sonrisa sincera, llena de alegría, mientras intercambiaba miradas con Rigur. Bienvenido de regreso, Rimuru-sama. Nos llena de alegría escuchar su inducción al octagrama, estoy tan feliz de verlo de vuelta aquí a salvo. Aprecié eso de Rigur y Diablo, sí, pero... ¿en serio? ¿Qué está pasando aquí? ¿Y cómo sabían ustedes que fui coronado como un rey demonio? Esa también tenía que ser la primera vez que alguien usaba el término octagrama en este mundo. Debería saberlo, lo pensé yo mismo. Las preguntas seguían acumulándose. ¿No se suponía que Diablo estaría fuera conquistando el reino de Falmut en este momento? ¿Por qué estaba él haciendo que toda la ciudad hiciera este pequeño número de baile para mí? Comenzando a sentirme un poco avergonzado por todo esto, finalmente decidí preguntar. Es simple, Rimuru-sama, respondió el sonriente Diablo. Le pedimos a Beldora-sama que nos mantuviera actualizados. Entrecerré los ojos mirando a Beldora. Inmediatamente, desvió la mirada. Hombre. Aún no sé de qué es culpable, pero es culpable de algo. Después de que lo presioné un poco, Beldora rápidamente reveló la verdad. Resulta que accedió a hacer el papel de informante de Tempista a cambio de 3 platos de postre en la próxima comida, y mantuvo su parte del trato, diciéndole a Diablo todo lo que sucedió en el consejo. Ahora tenía sentido, porque sabían que yo era un rey demonio y sobre el nombre de octagrama que habíamos adoptado. Tal vez debería ir tan lejos como para alabar a Diablo por sus habilidades de recolección de datos. Incluso si una persona fuera lo suficientemente inteligente como para considerar pagarle a alguien tan poderoso como Beldora, solo unos pocos se atreverían a intentarlo. Por supuesto, Beldora merece mucho crédito por estar de acuerdo con esas tonterías, aún así, me gusta este tipo de comportamiento proactivo. Si todas las partes involucradas estaban contentas, no veía la necesidad de insistir. Pero, Beldora, necesitas comer. ¿Qué tipo de tontería es esa, Rimuru? No es cuestión de necesitar comer o no. Yo como porque quiero. Tú apenas necesitas comer, ¿verdad? Tenía un punto. No tengo mucho que decir aquí. La cocina de Suna había mejorado a pasos agigantados últimamente, y teníamos una gran variedad de postres en estos días. Nos las arreglamos para recrear perfectamente los hojaldres de crema que encontré en esa cafetería de Ingracia, e incluso estábamos inventando cosas como el flan de crema ahora. La gran variedad de bebidas alcohólicas disponibles también contribuían a la invención de nuevos y tentadores bocadillos. Estaba pidiendo ayuda ya a Sida, el dueño del café, para desarrollar nuevas recetas, etc. Él estuvo de acuerdo, feliz de tener acceso a las bebidas que hicimos. Ahora, dijo alegremente, creo que puedo hacer muchas cosas que antes no podía. Ya teníamos algunos platos de prueba dispuestos para nuestras mesas. Beldora había probado algunos de ellos durante la celebración justo después de que los resucité, y los resultados parecieron honestamente conmocionar al tipo. Seguro que debería ser tan fácil de convencer con comida, Beldora. Bueno, todo lo que se necesitó para domar a Milin fue un poco de miel, ¿sabes? Tal vez podría conquistar el mundo con una cocina bien surtida en lugar de todas estas fuerzas militares. Mientras pensaba en esto,
Sion y Diablo estaban intercambiando algunas palabras entre ellos. Serviste como guardián de Rimuru-sama, ¿no? Por supuesto lo hice. Y gracias a eso, ahora todos sabemos que no eres necesario mientras estés cerca. ¿Pero qué hay de la tarea que te dio Rimuru-sama? Ejejejeje. Todo está bien. Tengo la intención de informar a Rimuru-sama personalmente sobre esto. Sus sonrisas ni siquiera llegaron a sus ojos, la rivalidad seguía siendo tan intensa como siempre, pude ver. Si los dejara solos, lo harían todo el día. Chicos, ¿pueden dejar eso? Sí. Rigura asintió con la cabeza. Estoy seguro de que Rimuru-sama está cansado. Creo que Haruna tiene una comida preparada para todos ustedes. ¿Podemos hablar una vez que esté adecuadamente renovado? Gracias, Rigurd. Me encanta este nuevo aire de autoridad que estás dando. Entonces le pedí que me guiara por la ciudad. Todas las personas con las que nos cruzamos eran todos sonrisas, listos para entrar en el modo fiesta en un abrir y cerrar de ojos, pero Benimaru y su equipo aún no habían regresado de su misión. La celebración completa podría esperar hasta más tarde. Por ahora, podría descansar sabiendo que un problema espinoso, al menos, estaba resuelto. Por lo tanto, decidí sumergirme en mi baño de aguas termales, disfrutar de la comida que Haruna preparó para mí, recargarme mentalmente y luego escuchar el informe de Diablo. La batalla con Clayman terminó en una victoria total para mí, y eso solo dejaba el establecimiento del nuevo reino de Yom y nuestro futuro conflicto con la Santa Iglesia Occidental por tratar. Habría nuevas negociaciones para considerar en breve, con el reino de las bestias de Urasania, con la nación alada de Fulbrosia, con los fieles del dragón que adoraban a Milim, pero todos parecían estar en términos amistosos, por lo que no había necesidad de preocuparse demasiado sobre ellos ahora. Entonces, le pregunté a Diablo mientras disfrutaba de un té después de la cena, ¿qué has estado haciendo? Te pedí que destruyeras el reino de Falmut e instalaras a Jon como su nuevo rey. Si abandonaste ese trabajo y volviste aquí, ¿debería suponer que necesitas más recursos? Estaba de vuelta en forma de slime por primera vez en mucho tiempo, relajándome en el regazo de Sion mientras disfrutaba de la redondez de su seno sobre mi cabeza. Creo que eso hizo que mi pregunta pareciera aún más serena de lo que pretendía. Si Diablo necesitaba ayuda, pensé que alguien como Zoe podría proporcionarla. Teníamos algo de margen nuevamente para variar, no hay necesidad de hacer que Diablo se las arregle solo. Sion se reía por encima de mí, y decía algo como, oh, yo diría que ser tu recolector de té es suficiente trabajo para Diablo, mi señor, permíteme conquistar ese reino en su lugar, y así sucesivamente, pero la ignoré. Simplemente no podía verla a la altura de la tarea. Probablemente era su forma de ayudar a Diablo, pero no estaba escuchando, y resultó que no era necesario. No, Rimuru-sama, dijo mientras volvía a llenar mi taza, no se necesitamos recursos. Todo avanza sin problemas y según el plan. Beber té en forma de slime era un poco complicado, así que simplemente decidí recostarme y disfrutar del aroma mientras me preparaba para recibir su informe. Ah, qué dicha. Una dicha que terminó abruptamente con lo siguiente que dijo. Primero, los restauré a su estado original. Tenerlos reducidos a trozos inertes de carne estaba resultando bastante, incómodo. ¿Los qué? ¿De qué está hablando? Sion se estremeció un poco, captando mi confusión. Espera, ¿ese era su método de interrogación? Cielos. Mejor apagué mi imaginación antes de que las cosas se pusieran demasiado peligrosas. Hice una visita a la sala de interrogatorios una vez, advirtiéndole que no fuera demasiado lejos, con los 3 prisioneros que teníamos allí, pero, bueno. Sinceramente, no me importaba si Sion los mataba, en ese momento, así que no presioné demasiado el tema. Un poco tarde para lamentar eso ahora, supongo. Las cosas ya parecían complicadas aquí, pero mantuve una cara seria, ocultando mi confusión mientras alentaba a Diablo a continuar. Lo primero que hizo Diablo, como le explicó obedientemente a Rimuru, fue restaurar la salud del arzobispo de la iglesia Regiem y del hechicero de Palacio Rasen. Esto se realizó camino a Falmut, en 2 carruajes rodeados por un equipo de guardias montados. Diablo estaba sentado con los 3 prisioneros en uno de los carros, no era exactamente correcto, porque aunque el carro podía alojar cómodamente a 6 pasajeros, Diablo era la única figura visible dentro de él. Los otros 3 habían sido empaquetados dentro de cajas en el piso. Como, trozos inertes de carne. Lo que Sion había hecho, era convertirlos en una forma casi demasiado horrible para describir, algo muy alejado de cualquier cosa reconociblemente humana. Lo había hecho en pequeños pasos para asegurarse de que nadie muriera, exponiendo lenta y repetidamente su musculatura al exterior, rascando delicadamente la carne de sus huesos.
Para decirlo con menos delicadeza, Sion estaba usando esos tres para ayudarse a aprender cómo filetear seres humanos vivos, mientras se aseguraba de que los sujetos no sintieran ningún dolor físico. Esta era la habilidad única, cocina, de Sion, que los empujó a todos al borde de la muerte, solo para revivirlos con una poción curativa, y así, comenzar su investigación desde el principio. La escena y la sensación de tener eso repetido una y otra vez, ver sus cuerpos desmontarse y volverse a montar, todo sin dolor, los rompió a los tres para siempre. Podías verlo en sus expresiones, cuando podías distinguir sus caras, claro, con todas las demás vísceras expuestas en el camino. Devolverlos a Falmouth de esta manera, era una mala idea. Entonces, Diablo comenzó a armar una solución, aunque de mala gana. ¡Qué dolor!, se quejó. Las leyes que rigen su existencia continua han sido tan retorcidas y deformadas que la magia curativa apenas funciona en ellos. Pero la experiencia también le abrió los ojos al poder de las artes y otras habilidades únicas, algo que va más allá de la magia. Incluso con su conocimiento casi completo sobre la magia y sus reglas en este mundo, había encontrado una nueva sorpresa para jugar. Eso lo deleitó. Por lo tanto, en ese carruaje que se dirigía a Falmouth, Diablo desterró con éxito los restos de la fuerza de Sion mientras lo aplicaba a los tres prisioneros. Regien fue el primero en ser revivido, seguido por Rasen. Diablo no tenía un orden particular en mente para esto, pero cuando llegó el momento de enfrentarse al rey Edmaris de Falmouth, se detuvo. Oh, gracias, gracias. Fue Regien quien encontró su voz primero. Pero basta de nosotros, agregó Rasen. Mi rey, por favor, devuelve a mi rey a lo que era. Diablo recompensó esta lealtad ciega con una mirada inquieta, y se echó a reír. ¿Tú, pidiéndome favores, entiendes que el pago de esto es caro, querido? Había amabilidad en su sonrisa, pero ni una pizca de calidez en sus ojos. No, yo. Rasen palideció de miedo y arrepentimiento. Y luego lo recordó. Diablo, sentado tranquilo y sereno frente a él, no era un demonio con quien jugar. ¿Un archidemonio, o realmente, nada tan accesible como eso? Un archidemonio sería una amenaza, suficiente como para sellar la muerte de cualquier nación más pequeña a la que visitara. Así es como obtuvieron su calificación SA, calificando como calamidad. Su fuerza mágica hacía que cualquier barrera mágica se doblara a su voluntad. La ferocidad de su aura podría volar las fortificaciones defensivas de una ciudad entera de una sola vez. Todo eso, además de hechizos mágicos que aplastaban todo lo que encontraban. Cualquier aventurero que no clasificara al menos una, no tendría ninguna posibilidad de manejar un archidemonio, simplemente compararse frente a uno, estaría perdiendo la vida. Incluso Rasen dudaría en enfrentarse a uno, pero eso ni siquiera se comparaba con Diablo. No parecía haber ningún aura proveniente de él en absoluto, se veía simplemente humano. Solo sus ojos eran únicos. Una mirada, y serían inolvidables, como lunas doradas en la oscuridad de la noche, con cortes de rojo carmesí en el medio. Era alarmantemente inquietante, pero además de eso, él no era diferente de los demás, lo que significa que simplemente podía caminar a través de cualquier fortificación que una ciudad pudiera usar para bloquear el ataque de un demonio menor. Si los humanos tenían alguna ventaja sobre los demonios, era en conocimiento y cautela. Los monstruos también podrían ser inteligentes, pero cuanto más inteligentes eran, más querían mostrarlo, generalmente en la forma de su aura, que usaban como una especie de tarjeta de presentación impulsada por magia. Eso era lo que hacía que las barreras sensibles a tales cantidades de energía fueran tan efectivas contra ellos. Pero, ¿qué pasa con un monstruo que oculta su aura? ¿Una calamidad que aparece en medio de la calle? Rasen ni siquiera quería imaginar ese escenario. Un demonio rompiendo una barrera mágica, aunque lamentable, al menos podría anticiparse. Te daría tiempo para apuntalar tus fuerzas y lanzar un contraataque. Pero si ese demonio podía ignorar la barrera por completo, cualquiera podría ver que no sería cosa de risa. Cualquier monstruo así, sería de rango de AO superior. Ese era Diablo, uno de los demonios progenitores, pero había algo aún más aterrador que eso. Ese era el hecho de que Diablo, este antiguo y temible demonio, estaba al servicio de otro maestro. El maestro de todos esos monstruos, con los ojos dorados sorprendentemente hermosos y el cabello azul plateado, brillando tanto que casi se podía ver a través de él. Fugaz, pero poseedor un poder más allá del reconocimiento de cualquiera. Alguien realmente digno de ser llamado Rey Demonio. Su mente estaba llena de terror mientras veía a este monstruo masacrar a un ejército de 20.000, pero cuando se encontraron más tarde, sintió una emoción diferente.
Mientras Rasen estaba siendo llevado como prisionero de guerra, la forma en que este rey demonio lo miraba era como mirar una piedra en el camino. En el momento en que esos ojos dorados lo vieron, Rasen estaba prácticamente intoxicado. Atrás quedó el dolor que azotaba su cuerpo, el miedo a la muerte inminente. Y entonces lo entendió. Hay cosas en este mundo que nunca deben ser tocadas. Una voz del cielo diciendo, no sigas, debió haber advertido a Rasen entonces. No tenían posibilidades. No contra un ser que cuenta un demonio progenitor entre sus sirvientes, no es de extrañar que su nación haya caído. Para un rey demonio como ese, destruir a Falmouth con una sola mano sería demasiado simple. Rasen lo recordaba todo. Ignorando las sacudidas del carruaje, se levantó de su asiento y se arrodilló ante Diablo. Por supuesto que entiendo, y espero poder, que me permitas unirme a ti incluso como tu sirviente más humilde. Juro que mi cuerpo y mi alma son suyos para utilizar. Así que, por favor, ofrézcale un poco de misericordia al rey Edmaris. Estaba poniendo toda su lealtad en esta solicitud. Diablo lo saludó con un plácido asentimiento. Muy bien. Supongo que incluso alguien como tú es considerado relativamente poderoso según los estándares humanos. Estoy seguro de que tienes tus usos. Además, no tenía intención de matarlo a menos que Rimuru-sama me lo ordenara. Estaré encantado de liberarlo por ti. Pero... Sin embargo, si quisiera devolver al monarca a la forma anterior, tendría que esforzarse para lograrlo. Tendría que mostrarle a la nobleza del reino, en la forma horrible en la que se encontraba ahora, para mostrarle al mundo la insensatez de alinearse en contra el gobernante al que Diablo estaba tan dedicado. Rasen esperó nerviosamente a que Diablo continuara, mientras que Regem estaba demasiado aterrorizado por la atmósfera opresiva como para moverse una pulgada, pero lo dejaré pasar solo una vez. Dependiendo de tu comportamiento futuro, no solo la vida de tu rey, sino también el soplo de existencia que se extiende sobre la tierra de Falmouth puede desaparecer. Lo decía en serio. La voluntad de Diablo, es decir, la voluntad de Rimuru, debía seguirse, o de lo contrario. Rasen, y Regem, e incluso el rey Edmaris en su forma expuesta, retorcida y repulsiva, todos sabían la intención detrás de la declaración. Los tres eran tontos, pero no eran idiotas. Ya sea que les haya gustado o no, entendieron que Diablo no dudaría en cumplir esa amenaza. La única forma en que podían permanecer vivos, estaba clara ahora, era darle a Diablo todo su apoyo. Por supuesto, señor, danos cualquier pedido, cooperaremos lo mejor que podamos. Regem inclinó la cabeza hacia el suelo en una humillante reverencia, a un pelo de distancia mental de lamer las botas de Diablo. Tienes nuestra lealtad, mi señor. Y Rasen ya había tomado una decisión. Si el rey estaba a salvo ya importaba poco. Lo único que había mantenido a Falmouth, y su linaje real, a salvo durante tanto tiempo fue el orgullo de Rasen en su trabajo. Incluso Edmaris, en toda su angustia y desesperación, podía ver eso. Ahora, Rasen lo había abandonado, y, por lo tanto, había abandonado a Falmouth, pero el rey sabía que era la mejor opción disponible. Desafiar al rey demonio significaba la destrucción de la nación. Al rey Edmaris le quedaban dos opciones: jurar lealtad a los demonios o intentar una resistencia y ser aniquilado inmediatamente. Y el buen rey no era tan tonto como para tomar la decisión equivocada en un momento como este. Por lo tanto, para su último acto oficial como líder del reino de Falmouth, hizo el movimiento correcto. Como el último rey de Falmouth, declaró, con cierta reticencia, pero aún en voz alta y clara, prometo proporcionarle cualquier apoyo que necesite, Diablo-sama. Diablo tenía promesas de los tres. En ese momento, detrás de escena, su habilidad, tentador, estaba haciendo su trabajo, asegurando que cada uno estuviera a su servicio. No te preocupes, susurró suavemente el demonio con una sonrisa. Haz lo que te digo y me aseguraré de que no sufras por ello. La tierra de Falmouth estaba en un estado de confusión masiva ese día. Su señor, el rey Edmaris, había regresado en un estado impactante. Allí, en la sala de audiencias del castillo real, la nobleza reunida de la nación se quedó sin aliento. Allí, sobre el trono, una caja había sido puesta sobre el cojín. Dentro había un cubo de carne, una mezcla nauseabunda de geometría y biología con la cara del rey enterrada en el centro. Estaba vivo, tenía los ojos un poco vidriosos mientras miraba fuera de la caja, pero no obstante, estaba completamente consciente. Xiaogol, ¿qué locura es esta? ¿Por qué está su majestad en un estado tan miserable? Esperen, ¿y qué hay de los otros dos? ¿Qué pasó con nuestros ejércitos reales? ¿Y qué hay de Folgen, que está siendo nuestro capitán caballero?
¿cómo pudo haber sucedido esto con Rasen Sama supervisando los asuntos? El pánico se extendió cuando los nobles comenzaron a gritarse unos a otros, intentando fervientemente enmascarar su miedo. Rasen, tomando la forma de Xiaogol, apenas podía culparlos. Varios días después de perder el contacto mágico regular, las personas que quedaban en el reino estaban asustados. Su orgullosa y abrumadora fuerza de 20.000 no podría haber sido derrotada, pero no se sabía qué tipo de eventos inesperados podrían haber ocurrido. No había forma de asegurarse si su rey estaba a salvo, incluso, más que suficiente para llenar cualquier mente de dudas sospechosas. En medio de esto, Rasen había llevado al arzobispo Regem de vuelta a casa, usando un portal para transportarlos a los dos a la cámara del castillo. Un centinela que pasaba había notado sus formas flácidas en el suelo temprano en la mañana de ese día. Puso a los guardias del palacio en pánico mientras se apresuraban a identificarlos, Xiaogol Taguchi, el visitante, y Regem, arzobispo y el confidente cercano de su majestad. Los guardias ayudaron a este último a levantarse, todavía confundidos acerca de todo esto. Antes de notar la caja, el chico se esforzó mucho por mantenerse a salvo con eso en sus manos. Uno de ellos miró hacia adentro, sin estar preparado para la vista. Era un oficial superior en la Guardia Real, conocido por su coraje y frescura, pero ni siquiera él pudo abstenerse de gritar con horror. Había cadenas de algo de materia orgánica no identificable que se conectaban al azar de una sección a otra, emitiendo un hedor podrido, una imagen retorcida, como extraer todos los órganos de un cuerpo y pegarlos de nuevo al azar. El único gobernante del reino de Falmut había sido reducido a una criatura repugnante, y nadie podía criticar a ese guardia real por gritarle tan groseramente. Atraídos por el ruido, otros fueron a buscarlos y reaccionaron de la misma manera. Todos los asistentes y ministros se vieron sumidos en un caos absoluto ante la transformación de su señor. Algunos gritaron y sollozaron. Algunos se encontraron vaciando el estómago con miedo. Algunos se desmayaron por completo. Ninguno de ellos podía creer que este fuera su rey. Pero esto era realidad. Cuando finalmente se atrevieron a acercarse lo suficiente, se confirmó del todo, realmente eran Marizante ellos. ¿Qué están haciendo?, gritó uno de los ministros. Debemos ayudar a su majestad. ¿Ese fue el catalizador? De inmediato, todos saltaron a la acción. Los hechiceros que se quedaron en el palacio probaron todos los hechizos a su disposición. Los sacerdotes de alto nivel de la Santa Iglesia Occidental fueron convocados, cada uno intentando su propia magia curativa. Frente a este objeto aterrador, intentaron desesperadamente restaurar al rey a la normalidad, con los rostros tensos ante la repugnante escena, tratando de mantener su ingenio mientras continuaban su trabajo, pero nada funcionó. No importa lo que intentaron, no pudieron salvar a su rey. Ahora Xiaogol había recuperado la conciencia. Fue llamado de inmediato para ser interrogado. Rasen sintió una leve sensación de simpatía allí, frente a sus antiguos camaradas. Su lealtad estaba directamente con Diablo, y no dudaría en traicionarlos ahora. Todos enfrentarían su destino solos, en función de sus propias decisiones, pero Rasen sintió una pizca de pena por ellos. Todo esto iba de acuerdo a las órdenes de Diablo, incluida su fingida inconsciencia. Todo estaba planeado. Como sirviente de Diablo, Rasen había recibido una sesión informativa sobre lo que su nuevo maestro pretendía hacer con este reino. Entendió completamente lo que había que hacer para lograr esos objetivos. En una palabra, esta tierra se convertiría en el juguete del rey demonio. En el momento en que Falmut fue seleccionado como un tablero de juego con todos aquí como peones, la historia del país llegó a su fin, pero esto no era necesariamente una mala noticia para su gente. Cuando se le habló de los planes del rey demonio, Rasen sintió una gran sensación de esperanza. Ya en su mente, podía ver la tierra de Falmut creciendo más próspera que nunca. Si lograr este objetivo significaba derrocar el sistema actual, entonces que así sea. Cálmense. Este es Rasen dentro de este cuerpo. He llevado a su majestad de vuelta a un lugar seguro, con la amable ayuda de un campeón para nuestra causa. ¿Qué? ¿No eres Xiaogol? ¿Qué pasó con...? Así, ahora veo. Imagínese, Rasen Sama dentro del cuerpo de ese imbécil de Xiaogol. Esto llevará un tiempo acostumbrarse. A pesar de la confusión inicial, las personas en la cámara estaban convencidas. Rasen era, después de todo, un gran mago. ¿Pero huiste de la batalla? ¿Eso significa que nuestras fuerzas, las fuerzas de Falmut, han sido derrotadas? ¿Qué pasó después de eso? No regresaste al castillo porque no podías erradicar a los monstruos, ¿verdad? Las preguntas de los nobles se convirtieron en un torrente. Eran los líderes de la nación, aunque muchos de ellos planearon en secreto, o no en secreto,
usar esta guerra como cobertura para los beneficios que pretendían obtener. La derrota y las pérdidas financieras que conllevaron serían nociones impensables. Silencio, todos ustedes, debemos dejar que Rasen Sama diga su parte. Fue el marqués de Muyer quien finalmente calmó a la multitud. Eso también era parte del plan. Diablo se había puesto en contacto con él la noche anterior a través de una conexión con Fuse, maestro del gremio para el reino de Blue Moon. Todas las cosas avanzaban tal como las había imaginado Diablo. Rasen comenzó explicando cómo se salvaría el rey. Al parecer, un campeón nativo llamado Yoma había negociado con el señor de los monstruos, adquiriendo parte de su poción restauradora que pronto traería de vuelta a Falmouth. Ya se había enviado la noticia a los guardias de la puerta, listos para recibir al grupo de Yoma en cualquier momento. Luego, pasó a lo que sucedió exactamente con las fuerzas de Falmouth. No llegó muy lejos en la historia antes de que la cámara estallara en gritos una vez más. Todo lo que se necesitaron fueron 3 palabras mágicas: Beldor ha vuelto. Eso no puede ser. Ese dragón malvado ha vuelto a la vida en la tierra de los monstruos. No, pensé que Beldor había sido eternamente desterrado. No hay tiempo que perder, debemos informar esto a la Santa Iglesia y hacer que envíen un grupo de paladines de inmediato. Se acabó. Si Rasen Sama dice la verdad, no tenemos medios de resistencia, las fuerzas restantes en Falmouth apenas son suficientes para poner una nueva defensa. Él tiene razón, traigan a nuestros caballeros aquí de inmediato. En efecto, si se corta nuestro vínculo mágico con ellos, debemos enviar un mensajero para contactar al general Folgen. No hay tiempo para esas tonterías, debemos huir de esta tierra antes de que esto llegue al conocimiento del público en general, o podemos perder cualquier oportunidad de hacerlo. El caos y el terror reinaban. Algunos profesaron la necesidad de contraatacar, otros consideraron conveniente abandonar a la gente de inmediato y exiliarse. Muyer los silenció a todos con un rugido atronador: basta de esto. Ya sea que nuestros caballeros estén vivos o no, la situación sigue siendo la misma. El pánico no logrará nada para nosotros, Hita-sama. ¿A dónde piensas huir? Ese dragón de la tormenta es una catástrofe para todos nosotros. Los nobles recuperaron la compostura. La calma regresó por un momento, solo para romperse mientras Rasen continuaba, explicando lo que había sucedido en esa tierra lejana, la triste, y totalmente inventada, tragedia de cómo toda la fuerza de Falmouth había desaparecido sin dejar rastro, luego del renacimiento de Beldora. La historia hizo callar a toda la nobleza actual. Nadie dijo nada. Era completamente absurdo, tan difícil de creer, para todos. Pronto, comenzaron a hacerle preguntas a Rasen, intentando hacer frente a la situación. Rasen-sama, ¿es todo eso cierto? No tenemos idea de dónde están ninguno de ellos. En efecto, la batalla entre nuestras fuerzas y los monstruos resucitó al dragón dormido en su dominio. Eso no podría ser, la Santa Iglesia Occidental lo declaró sellado para siempre. ¿Estás diciendo que fue una mentira? No. Tenían razón, Beldor había sido extinguido de este mundo. Pero las semillas de la especie dragón verdadero nunca se pueden eliminar por completo. Simplemente renacen en otro lugar. Sin embargo, nos sorprendió a todos al ver este renacimiento tan cerca de nosotros y en tan poco tiempo. Entonces, ¿qué pasó con los sobrevivientes, Rasen-sama? Sí, ¿sigue vivo el general Folgen? ¿Cuántas fuerzas podemos seguir teniendo en cuenta? Rasen sacudió solemnemente la cabeza. Todos habían muerto, gracias a un Rimuru enfurecido, tal era la verdad. Pero tenía órdenes directas de Diablo de describir el destino de cada luchador como desconocido. ¿Cuál es el significado de esto? Como dije, no sé dónde están. Los caballeros y monstruos que luchaban en esa tierra desaparecieron una vez que Beldora revivió. Éramos todo lo que quedaba. Ridículo. Solo para estar seguro, ¿literalmente quieres decir que desaparecieron, no dispersos por la tierra siguiendo una derrota? Nuestros equipos de suministros habrían estado estacionados detrás de las líneas del frente. Seguramente deben estar a salvo, ¿no? Rasen se calló, con los ojos cerrados. Ver esto obligó a todos a confiar en su palabra. Los caballeros se habían ido. Uno de los ministros cayó al suelo, estallando en llanto. Él fue quien preguntó por los equipos de suministros, en gran parte porque su hijo había sido enviado a uno de ellos, su primera experiencia en batalla. Mantenerlo alejado del frente significó tirar de todos los hilos que podía, pero el esfuerzo había sido en vano. Solo había aceptado su despliegue porque se suponía que era una incursión, un viaje para apoderarse de los activos de los monstruos y matar a los rezagados. Y ahora esto. La desesperación llegó tan inesperadamente que lo hizo llorar casi al instante.
Pero incluso esa tragedia, era solo una en una multitud. Aproximadamente 20.000 personas desaparecieron en acción. Fue una pérdida catastrófica como ninguna que la nación hubiera visto, y tan desaparecidos, como estaban oficialmente, nadie los esperaría en casa pronto. Eran tan buenos como muertos, y ahora todos ellos habían conectado ese cataclismo en sus mentes con el renacimiento de Beldora. Todos habían sido sacrificados para dar vida al dragón. Para Beldora mismo, eso no era más que una mentira odiosa, pero era exactamente lo que Rimuru y sus asesores querían. Diablo acababa de hacer un uso magistral de Rasen para manipular los pensamientos y las mentes de la nobleza de Falmouth. Luego, como si fuera una señal, sonaron pasos desde fuera de la sala del trono. Yom y su equipo habían llegado, con Mulan como su principal consejero, Brucius, su principal guardaespaldas, y el hechicero Rommel, su secretario personal. En la parte trasera, estaba el propio Diablo, vestido con su mejor ropa de mayordomo, pero resumando una arrogancia de cada poro como ningún mayordomo podría. Esta habitación no era el tipo de lugar en el que alguien tan bajo como un aventurero pudiera entrar fácilmente, pero Rasen había arreglado una guía para guiarlos. Lamento haber tardado tanto, dijo Yom a Rasen, pero creo que finalmente conseguí que ese tipo viera las cosas a nuestra manera. Intentó mantener la cabeza alta, pero sus hábitos de habla resultaron menos fáciles de corregir. Convertirlo en nobleza no iba a suceder de la noche a la mañana. Su sola actitud hizo que los otros nobles lo cuestionaran. ¿Quién demonios eres? ¿Tienes idea de tu grosería, plebeyo? A pesar de haber sido informado de que el grupo de Yom estaba aquí para curar al rey, uno de los ministros consideró oportuno matarlo. Era consciente de Yom el campeón, sí. La imagen de Yom se había extendido, así que el ministro sabía exactamente a quién le estaba hablando. No había duda de su exoarmadura, pero nada de eso le importaba. Este era el castillo real, y las reglas de las calles no se aplicaban aquí. El lenguaje casual de Yom era inaceptable. El nervioso Rasen miró con cautela a Diablo, evaluando si esta diatriba lo ofendía o no. Si la nobleza no estuviera completamente preparada para esto, Rasen tendría que cargar con la culpa. Podía entender la ira del ministro, era una reacción perfectamente normal, a sus ojos, pero ahora no era el momento para esto. Lamentó no haber sido más minucioso en su orientación. Carlos Sama, intervino, por favor espere un momento. Este grupo es el que nos salvó, son los únicos que tienen la llave para rescatar a su majestad. ¿Qué? ¿Lo salvaron, Rasen Sama? Como el llamado defensor de nuestro reino, Rasen Sama, eso apenas suena como usted. ¿Cuál es el significado de esto? A pesar de las dudas de los nobles, Rasen seguía siendo el mago más poderoso de Falmouth. No había duda de sus poderes, y su historial en la defensa de amenazas externas al reino se extendía a lo largo de cientos de años. Sus palabras no debían tomarse a la ligera, por lo que la nobleza envainó sus espadas por ahora. En todo caso, esta respuesta fue simplemente un farol frente al peligro mortal que enfrentaba esta nación. Si Rasen hubiera sido salvado, tal vez habría una forma en que todos ellos pudieran serlo también. Cuando Rasen abrió la boca para responder la pregunta, otra voz se unió a la conversación. Permíteme responder eso. Era Regiem, el arzobispo. Había fingido estar inconsciente y revivió este momento para ayudar a Rasen. Aliviado, Rasen asintió con la cabeza, luego se giró hacia Diablo, notando su sonrisa expectante. ¿Sí? ¿Cómo fue rescatado Rasen Sama, entonces? Confío en que ya te ha contado sobre el despertar del dragón de la tormenta, comenzó Regiem. El campo de batalla fue intenso, los ejércitos de ambos lados chocaron uno contra el otro. Nuestro lado superó en número al de ellos, pero los monstruos tenían la ventaja geográfica. Fue una batalla mucho más difícil de lo que cualquiera de nosotros esperaba, y hubo muchas bajas en ambos lados. Su voz resonó en la habitación, que de otro modo sería silenciosa, mientras continuaba, vigilando de cerca a Diablo para evaluar su respuesta. El caos en el campo de batalla fue lo que revivió a Beldora, y cuando apareció en escena, tanto humanos como monstruos fueron sacrificados en masa. Fue todo lo que Regiem Sama y yo pudimos hacer para proteger a su majestad, dijo Rasen mientras asentía. Tuvo cuidado de enfatizar que no había nada que pudiera haber hecho para salvarlos. Exactamente. Estábamos situados en la retaguardia de la fuerza principal, observando con desesperación cómo se desarrollaba la tragedia ante nosotros. Ante el dragón de la tormenta, condenando a muerte a nuestras legiones y aplastando todo su paso, todos dijimos nuestras oraciones finales. Pero entonces, uno se levantó para interponerse entre nosotros y esa catástrofe andante. Rasen le lanzó una mirada a Diablo, a lo que Diablo le devolvió un asentimiento satisfecho. Era solo la señal que él y Regiem querían.
No fue otro que Rimuru-sama, el maestro de los monstruos, de hecho lo fue. Regem-sama y yo estábamos preparados para morir, pero Rimuru-sama convenció a Beldora-sama de calmar su ira. ¿Lo convenció? ¿Realmente habló con el monstruo? Sería un suicidio pararse ante seres como Beldora. Estar expuesto a todas esas magículas mataría a la mayoría de las criaturas. ¿Cómo lo hizo? La nobleza estaba comprensiblemente sorprendida. Si se podía razonar con Beldora, tal vez había una manera de evitar que destruyera la tierra. Miraron hacia Rasen y Regem con expresiones esperanzadoras. Había muchas posibilidades de que Beldora perdonara a Falmut, pero sería una tontería esperar ociosamente que eso suceda. ¿Pero qué había que hacer, entonces? Nadie tenía una respuesta para eso. Ahora que sabían que una fuerza de 20.000, incluido el cuerpo de caballeros personales del rey, había sido literalmente aniquilada, nadie era lo suficientemente imprudente como para sugerir confrontar al dragón. Si pudieran negociar con esta amenaza, esa sería la mejor solución para todos. Todos ustedes saben, supongo, que Rimuru-sama también es el supervisor del Gran Bosque de Jura. O eso dice, al menos, se quejó un ministro. Diablo recibió esto con el ceño fruncido, lo que inmediatamente llenó a Rasen de miedo. No es un mero reclamo, ministro, dijo. He presenciado personalmente el pueblo que construyeron los monstruos, y realmente, es más que digno de servir como la capital de cualquier reino. Pero podemos discutir eso más tarde. De todos modos, Rimuru-sama tiene las dríades, las guardianas de Jura, trabajando junto a él. Como lo expresó a la nobleza, Rimuru usó a las dríades como una especie de intérprete para sus conversaciones con Beldora. Eso lo hizo aún más convincente. Las dríades eran bien conocidas por tener el poder de proteger las tierras donde dormía Beldora. Estaban clasificadas como rango A por el cálculo del gremio libre, y en términos del peligro que representaban, el sano estaba fuera de discusión. Si estaban sirviendo a este monstruo Rimuru, sus poderes deben ser al menos tan extensos como eso. Nadie en la habitación tuvo problemas para imaginarlo. Todos eran nobles de alto nivel, y ninguno de ellos era perezoso con su recopilación de inteligencia. Ya veo. ¿Así que convertirlo en nuestro enemigo fue un error? Los ministros recordaron lo ansiosos que estaban por invadir las tierras monstruosas. Odiaban enfrentar esta realidad, pero era un dolor de cabeza con el que todos tenían que lidiar ahora. Esto es siniestro, murmuró uno de ellos. Si fuera posible negociar con este dragón, entonces antagonizar a nuestra única posible salvación sería un grave error, de hecho. El resto de ellos se volvió visiblemente más pálido. No había forma de que pudieran pedirle a Rimuru que interviniera por ellos. En el peor de los casos, incluso podría enviar a Beldora a Falmut para enseñarles a todos una lección. Entonces John, ignorado sumariamente hasta ahora, caminó hacia el centro de la habitación. Asegurándose de que todos los ojos estuvieran sobre él, comenzó a hablar, con voz tranquila. Sí, así que escuchen, ustedes no tienen que preocuparse por eso. Cuando maté a ese Orc Lord, estuve trabajando con Rimuru todo el tiempo. En realidad, normalmente es un tipo bastante abierto de corazón. ¿Saben? De hecho, tiene un gran interés en trabajar junto a la humanidad. Ojo. Carlos lo interrumpió, ejerciendo una evidente muestra de pretensión. Entonces deja que este hombre nos represente y le cuente nuestras demandas. Le haremos nuestras demandas más adelante, así que por favor retírese a otra habitación y espere. La clase es algo costoso. Ya sea un campeón de la gente o no, John seguía siendo un plebeyo, ni siquiera considerado digno de un título de caballero. Muchos en la sala no ocultaban cuánto lo despreciaban. Carlos era un conde, uno de los más poderosos en la burocracia de Falmut, y el mejor ejemplo de cuán llenos de ellos mismos demostraba ser la nobleza. Esta actitud normalmente no sería un problema en esta cámara, pero, nuevamente, ahora no era el momento. Ya, algunos de los otros nobles estaban girando sus ojos hacia Carlos. Wow, espera un segundo. Dije que generalmente es de corazón abierto, pero no ahora, ¿sabes a qué me refiero? Probablemente todos sepan por qué. ¿Qué? Atacaron la nación de Rimuru, ¿verdad? Mala idea, mi amigo. Rimuru perdió a algunos de sus amigos en esa batalla. Él, bueno, está bastante enojado. ¿Qué tontería es esta, plebeyo? No es tu lugar cuestionar las acciones de nuestra nación. Si puedes hablar con ese Rimuru, eso es todo lo que necesitamos. Es deber del campeón intervenir por nosotros, debes hacer algo. Carlos estaba actuando tan altivo como siempre, ignorando totalmente las súplicas de John. John tuvo problemas para ocultar su disgusto. Ustedes,
Nobles bastardos, pensó, esforzándose por parecer tranquilo mientras continuaba. Mira, ¿puedes escucharme por un momento? Por lo que escuché, no enviaron a nadie, no declararon la guerra ni nada, solo soltaron a algunos visitantes y los dejaron ir a la ciudad. Salí a mediar por ustedes, chicos, pero cuando escuché todo eso, déjenme decirles, me sorprendió. Pero mira, soy un hombre de Falmouth, nacido y criado en este reino. No quiero ver que mi tierra se hunda, así que intenté encontrar una manera de calmar a Rimuru. Rasen me lo pidió. Si la nobleza seguía actuando tan despótica como ahora, ¿no sería exagerado decir que los días de Falmouth estarían contados? Sintiendo a Diablo detrás de él, Jon podía sentir físicamente la condena sobre todos ellos. Conocer a Diablo, le enseñó a Jon sobre la verdadera maldad. Le hizo darse cuenta de los pequeños bandidos que él y su grupo eran realmente. La maldad real, no se molesta en tratar de untar a los hombres a cargo. No se inclina ante nadie, permaneciendo constantemente fiel a su voluntad. Diablo se portaba bien en este momento, solo porque estaba siguiendo fielmente las órdenes de Rimuru. Actuar en este momento tendría efectos adversos en el futuro de Jon como el nuevo rey. Castigar excesivamente a los nobles dejaría sin resolver el verdadero problema, y si simplemente los matara a todos para callarlos, empañaría la reputación del nuevo gobierno. La forma más ideal de manejarlos era esperar hasta que algunos de los más rebeldes dieran a conocer su presencia. Por eso, Diablo permaneció en silencio, observándolos atentamente. Si, por otro lado, la nobleza decidía incurrir en su ira, todo se iría volando por la ventana. Si Diablo decidiera que ninguno de ellos valía la pena para mantenerlos vivos, ese sería el final para ellos, allí mismo. Mulan y Grucius, en calidad de asesores de Diablo, estaban de acuerdo en eso. Solo unos pocos demonios de alto nivel podrían acorralar a alguien tan poderoso como Rasen. Diablo era uno de ellos, y si Diablo quería actuar, Falmouth en su estado debilitado actual, no podía hacer nada para resistirse a él. Esta fue una de las razones por las cuales el grupo de Jon estaba mucho más nervioso sobre cómo sería esta reunión en la sala del trono que cualquiera de los nobles. Rasen sintió lo mismo que Jon. Estaba claro que Diablo pensaba poco en la vida humana, y no tenía ninguno de los complejos sobre nobles y plebeyos que el resto de ellos sí tenía. Todos eran igualmente inútiles para él, su trato al rey Edmaris lo hacía cegadoramente obvio. Si comenzaran a lanzar insultos a Rimuru, señor de los monstruos, no tenía ni idea de cómo podría reaccionar Diablo. Carlos, con suerte, sería el único blanco de su ira. Si no lo fuera, entonces toda la vida inteligente podría ser desterrada de Falmouth por completo. Rasen lo sabía, y ese conocimiento lo puso frenético. Aliviando el pánico que corría dentro de su cabeza, hizo todo lo posible para respaldar a Jon. Carlos ama, eso es suficiente de su parte. ¿Qué? ¿Te pones del lado de este desaliñado plebeyo, Rasen-sama? Dije que es suficiente, se encontró gritando. No te dejaré entrometerte hasta que entiendas la situación. Era raro que Rasen alzara la voz en la corte. Acobardó a la nobleza en silencio, esperando ver qué pasaría después. Escúchenme todos ustedes, dijo, recordando mentalmente el guión que le dieron. Jon-sama nos está diciendo la verdad. Xiao Ugol y sus compatriotas visitantes fueron derrotados por los generales del ejército de monstruos. Cuando nuestras fuerzas intentaron invadir a nuestros enemigos, el dragón de la tormenta nos bloqueó, sellando nuestros destinos. Los sobrevivientes consisten en Regem-sama, su majestad y yo, nosotros tres solamente. Nos mantuvieron cautivos, y fue la palabra de Jon-sama lo que nos ganó nuestra libertad. Continuó con el cuento, y nadie más se atrevió a ponerlo en duda. Pronto Regem y Jon contribuyeron con información, con el apoyo de Mujer y el conde de Hellman. Juntos, todos defendieron su caso ante las figuras más grandes y brillantes de la política de Falmouth. Entonces dices que su majestad fue sometido a una maldición en el campo de batalla que lo puso en su estado actual. Nuestro Señor ha ofrecido la paz, y el Señor de los monstruos está dispuesto a escuchar. ¿Estás diciendo que Falmouth, nuestra patria, se ha rendido ante los monstruos? ¿Tenemos alguna otra opción? Seguramente no tienes la intención de sugerir que continuemos la batalla. Tendríamos que enfrentar al dragón de la tormenta, no, yo. Los visitantes, sus ases en la manga, habían sido derrotados por la élite de Rimuru. Beldora estaba en movimiento. La Federación Jura Tempest, una organización que una vez ridiculizaron como una chusma de bestias esperando ser esclavizados, estaba, desde una perspectiva militar, al menos, a pasos agigantados por delante de Falmouth. Intentar realizar un ataque frontal contra este enemigo sería el colmo de la locura.
Todos en la habitación tenían el mismo pensamiento. Al admitir la derrota, el rey tomó la única decisión disponible para él. Pronto, el grupo había llegado a un consenso. Bueno, si nos hacen una oferta, ¿por qué no aceptarla? ¿Todos? La mayoría asintió con su acuerdo a la sugerencia de Muller. Había algunos contrarios entre ellos, sin duda, pero ninguno expresó su preocupación. Nadie parecía cuestionar el hecho de que esta guerra ya no podía continuar. Ahora estaba resuelto. El reino de Falmouth entraría en negociaciones con Tempest. Y con eso decidido, Diablo finalmente siguió su ejemplo. J.E. Una sabia decisión, dijo mientras comenzaba a caminar hacia el centro. En ese caso, como lo prometí, devolveré a su rey. ¿Quién eres tú? Perdón, dijo Diablo con orgullo. Mi nombre es Diablo, fiel servidor de mi líder, el gran y poderoso Rimuru. La nobleza reunida tenía poca o ninguna idea de cómo dirigirse a este hombre. Diablo parecía tan natural entre ellos que tenían problemas para hablar. Solo Rasen demostró miedo de él, porque solo Rasen sabía lo que significaba ese nombre. El mero hecho de que el nombre existiera, lo aterrorizó. Algunas cosas, pensó mientras miraba con envidia al público y suspiró, es mejor que no se sepan en absoluto. Otros, sin embargo, miraron a Diablo con sospecha. Estos eran la propia guardia real del rey, estacionados al lado de su señor y vigilando cada movimiento de este intruso. Finalmente, cuando estaba a punto de alcanzar el trono, se interpusieron en su camino, solo para ser ignorados por completo, mientras Diablo continuaba trazando un camino hacia la horrible caja sobre el trono. El guardia ahora estaba visiblemente enojado, no obstante, estaba congelado en su lugar. Incluso si quisieran hablar, ninguno de ellos podría hacerlo. Según los cálculos del gremio libre, cada caballero en esta guardia calificaba con una A, no del todo una A, pero ciertamente por encima de una B. Incluso podrían llamarse la mayor fuerza de Falmouth que quedó en el castillo para mantener al resto de la administración bien vigilada. Numeraban 100 soldados, allí en la habitación, y ninguno de ellos podía moverse ni una pulgada. No era nada que Diablo les haya hecho activamente. ¿Era simple terror? Sus afilados instintos de supervivencia les decían a cada uno de ellos lo peligroso que era Diablo. Muy bien, dijo mientras saludaba la escena con una sonrisa. No hay necesidad de que nadie muera innecesariamente, ¿estoy en lo cierto? Así que continuó hasta que se detuvo en la caja que contenía lo que quedaba del rey Edmaris. Con calma, sacó una poción completa de su bolsillo y la vertió directamente sobre la caja, y sin que nadie se diera cuenta, al mismo tiempo deshizo la maldición vinculante colocada porción sobre su contenido. La transformación resultante fue dramática. En el momento en que la medicina hizo contacto con la carne, el rey volvió, en la forma robusta que todos recordaban. El plan de Diablo había sido un éxito rotundo. Este rey, cuya enfermedad había sido considerada incurable por los hombres reunidos, volvió a la normalidad en un instante. Los médicos y hechiceros asistentes gritaron sorprendidos. ¿Qué es esa poción? Es una poción completa, respondió suavemente. Una creación especialmente refinada de mi tierra natal, el más potente de todos los tratamientos restauradores. Lo exportamos solo a las naciones en términos amistosos con nosotros. Esta introducción fue una parte clave del plan. La poción, después de todo, era la principal arma económica de Tempest. Pociones completas rara vez se encontraban en todo el mundo, generalmente desenterradas de las ruinas de antiguos imperios mágicos. Un sorbo podría realizar milagros, e incluso, la regeneración de las extremidades faltantes. Solo un elixir de renacimiento, un agente que proporcionaba nada menos que resurrección, podría superarlo. La receta se había perdido con el tiempo, aunque se rumoreaba que los enanos intentaban recrearla frenéticamente. Si se fabricara activamente, las personas de todo el mundo lo buscarían. Diablo había escuchado previamente, de Gabiru y otros, sobre cuán ansioso estaba Rimuru por publicitar esta maravillosa droga. A diferencia de Sion, era un alumno entusiasta, aprendiendo todo lo que había que saber sobre Tempest en poco tiempo. Por lo tanto, a pesar de la gravedad de la situación, no desperdició la oportunidad de presumir un poco. Esa atención al detalle lo hacía destacar entre el personal de Rimuru. Era, en cierto modo, un ejemplo bastante extremo de la negativa de Diablo a comprometerse en todo lo que hacía, una razón por la cual antagonizarlo era extremadamente desaconsejable. Rasen y Regiem, lo sabían, tenían miedo de ver morir a todos en el castillo. Pero nada podría estar más lejos de su mente. Hacer eso, eliminaría la confianza de Rimuru en él.
Se le había encomendado la tarea de convertir a Yom en el rey de este reino, y Diablo no era lo suficientemente estúpido como para arriesgarse. En su mente, tenía un plan astuto, el clásico palo y zanahoria. Las aplicaciones cuidadosas de ambos le permitirían manipular las mentes de los ministros y nobles reunidos aquí. Les haría considerar más sabio aceptar que desafiarlo. Y si alguno de ellos fuera tan tonto como para tomar la decisión equivocada, limpiaría el reino de su presencia. Esa era la esencia de esto. El rey había vuelto a la forma humana, para asombro de su público con la boca abierta. Para el observador casual, parecía que la poción completa solo lo había curado. ¿Cómo te sientes?, preguntó Diablo. Ed Maris, quien estaba un poco pálido, pero por lo demás no debería tener problemas, asintió con la cabeza. Ese sí. Gracias. Me salvaste. Esta débil respuesta fue mitad sentimientos honestos, mitad seguir el guión. Ed Maris estaba cumpliendo las demandas de Diablo. Tentador, la habilidad única de Diablo, pertenecía a la misma familia que el propio, despiadado, de Rimuru, lo que le permitía tener el control total sobre cualquiera cuyo espíritu había roto lo suficiente. Bajo su influencia, si el rey Ed Maris alguna vez intentara desafiar la voluntad de Diablo, Diablo sería inmediatamente informado de ello. Cuando el rey se puso la ropa que un asistente le ofreció apresuradamente y suspiró aliviado, Diablo le hizo un gesto con los ojos. Él asintió de vuelta. Ahora, mi señor, tengo un mensaje de Rimuru-sama, mi propio señor, dijo Diablo. Me alegrará escucharlo, mensajero del reino de los monstruos. Esta fue la primera vez que el rey de Falmouth reconoció a Tempest como una nación soberana. También fue una señal para todos en la sala. A partir de este momento, en lo que respecta al rey Ed Maris, Tempest sería reconocido como un socio en toda regla, lo que a su vez significaba que Diablo era el representante oficial del otro lado de la guerra. Fue un gesto tan significativo como Ed Maris pudo reunir, en un esfuerzo por no ponerse del lado equivocado de Diablo, y gracias a eso, cualquier noble que fomentara ideas de una revuelta fue silenciado para siempre. Por supuesto, nadie tenía la voluntad de continuar la guerra en este momento. Esta declaración fue menos por el bien de Diablo y más con la esperanza de proteger a los propios compatriotas del rey. Permíteme darte su declaración. Dentro de una semana, mi señor desea mantener conversaciones de paz entre los representantes de ambas naciones aquí, en esta tierra. Antes de firmar el tratado de paz, se le pide que acepte las siguientes condiciones proporcionadas por nosotros. Diablo sacó varios trozos de papel pergamino. Tiene derecho a tomar sus decisiones sobre estas estipulaciones. Después de una apertura siniestra, el documento presentaba sus términos, aparentemente escritos por Rimuru, pero en realidad, escritos por Diablo. Su contenido era, para ser franco, repugnante. El primer artículo provisto fue que el rey abdicara y la nación pagara las reparaciones de guerra. El segundo fue que la nación se rindiera a Tempest y se convirtiera en un estado vasallo. La tercera ni siquiera era una opción, simplemente afirmaba que, si las dos primeras opciones no se respondían afirmativamente, la guerra continuaría. Puede que estas condiciones no parecieran haber alterado mucho la situación actual. Pero lo hicieron. Con Tempest ahora reconocido como un estado, la base de Falmouth después de comenzar una guerra sin una declaración formal era inestable en el mejor de los casos. Ninguno de sus vecinos querría negociar con ellos, y la Santa Iglesia Occidental sin duda alguna, tendría sus manos llenas con Beldora. Nadie en la sala se imaginó que algún poder local haría algo para ayudar a Falmouth. Era, en otras palabras, chantaje. Una amenaza de arrasar la tierra, evitable solo al tragarse una letanía de reglas intolerables. Diablo leyó en voz alta todas las condiciones, su voz altanera llegó a cada rincón de la habitación, la alegría era evidente en su rostro mientras disfrutaba de las reacciones de la nobleza. Cuando terminó, pudo escuchar a uno de los ministros susurrar, ridículo, en medio gemido. Pero fue ignorado mientras se giraba hacia el rey Ed Maris y se inclinaba. Eso es todo. Tenga una respuesta lista para nosotros dentro de una semana. Espera un momento, es muy poco tiempo para trabajar. Al menos denos un mes para, silencio. No estoy de humor para esto, pero, señor, este no es un asunto que podamos decidir en el Parlamento Real. Debemos convocar a los varones regionales y votar con toda la asamblea. Dije, silencio. Tus problemas logísticos me importan poco. Y también sugeriré no intentar ningún truco con nosotros. No se tolerarán estas excusas para extender la fecha límite. Si no hay respuesta después de una semana, entenderemos que quiere continuar con las hostilidades. Le pido que proporcione su consideración completa de este asunto.
Y con esa advertencia unilateral, Diablo le dio la espalda al rey y su corte. Podía escuchar a alguien en voz alta llamándolo tirano, pero no le molestó. Simplemente dejó a Yom y sus hombres atrás y salió solo. Su trabajo estaba aparentemente terminado por ese día. Después de su partida, el rey Edmaris convocó oficialmente a una sesión del Parlamento Real, con toda la nobleza obligada a estar presente. Esto estaba programado para 3 días a partir de ahora, apenas el tiempo suficiente para reunirlos a todos, incluso con la ayuda de la magia, pero eso era lo que estaba en juego. La fecha límite de Diablo era una semana, así que la nación tenía que tomar medidas. El tiempo era esencial. El llamamiento tuvo que hacerse a todos ellos. De inmediato, los asistentes del rey se pusieron en acción. La sala hizo eco con el clamor de la actividad mientras comenzaban a prepararse para la reunión mientras Edmaris observaba, exhausto. ¿Todos ustedes entienden la situación?, les preguntó débilmente a sus ministros más cercanos. Antes de que lleguen los nobles, tendremos que decidir una dirección. Ofreceré mis puntos de vista mañana, en otro lugar, y me gustaría saberlos de todos ustedes también. No había duda de que Falmouth se precipitaba hacia su destino. Ahora no había tiempo para las luchas internas dentro de la burocracia. El Parlamento iba a ser una reunión salvaje y confusa, eso era seguro, lo que hacía aún más importante que todos estuvieran en la misma página de antemano. Así, pensó el rey, podremos mantener las bajas al mínimo posible. Al día siguiente, el rey y su grupo se reunieron en otra sala de reuniones. Todos estos eran confidentes de confianza, las únicas excepciones eran el marqués Muller, el más poderoso entre los elementos neutrales de la corte, y su asociado, el conde Hellman. Edmaris comenzó resumiendo los eventos que lo llevaron aquí una vez más, con su audiencia escuchando en silencio. Rasen y Regem ya habían cubierto este territorio, pero la horrible verdad de todo se estrelló contra los ministros como un maremoto. «Mi señor», preguntó Muller, «¿es todo esto cierto? Quiero decir, ¿sobre Beldora siendo revivido?» El rey asintió con la cabeza. Es la forma en que Rasen y Regem lo expresaron ayer. Pero el único problema que enfrento en este momento es qué condiciones deben aceptarse, de las 3 ofrecidas. Eso, y también deseo deliberar sobre cómo manejar eventos futuros. Como él dio a entender, no debería dejarse nada sobre la mesa en esta discusión, y pronto, las opiniones volaban en todas direcciones. El gran bosque de Jura que Beldora protege es una tierra prohibida. Ni siquiera el Imperio del Este ha tratado de ponerle las manos encima. Sería una tontería hacerle frente por nuestra cuenta. Demasiado cierto, demasiado cierto. No hay camino a la victoria para nosotros, cualquier otra actividad hostil significaría el fin de nuestra nación. En efecto. La pregunta, entonces, es cómo abordar las condiciones 1 y 2. Me niego a dejarnos colonizar, ¿cómo podríamos dejar que los monstruos nos gobiernen cuando nuestras propias posiciones ni siquiera han sido garantizadas? Eso no es necesariamente cierto. Dudo que veamos más guerras, por ejemplo. Ridículo. Los terratenientes del reino difícilmente permitirán tales tonterías. ¿Significará una guerra civil? Lo cual, supongo, es lo que los monstruos quieren ver. ¿Y qué hay del rey abdicando? ¿Y las reparaciones? ¿Has visto lo que piden? Colapsarán nuestras finanzas, 10.000 estelares. El equivalente a 1.000.000 de monedas de oro. Una buena quinta parte de nuestros ingresos fiscales anuales. Es demasiado. Pero piénsalo, ¿no es eso preferible al fin de nuestro reino? Así es. Son lo suficientemente honorables, al menos, para no exigir cada moneda en nuestras arcas. Entonces no hay nada que hacer además de aceptar sus términos. No veo otra salida. El rey Edmaris escuchó en silencio mientras sus ministros y nobles deliberaban, guardando sus pensamientos para sí mismo. ¿Hermoso? Tan dulce como una niña, pero una presencia tan abrumadora en persona. Este Rimuru, señor de los monstruos, es un temible rey demonio, de hecho. Simplemente pensar en él, hace que el terror brote desde el fondo de mi alma. No había forma de que el rey pudiera poner su majestad sobre él por más tiempo. El miedo en su corazón hizo que la idea de desafiarlo fuera impensable. Había quedado indefenso, convertido en una caja, obligado a devorar sus propias extremidades. No quería experimentar eso otra vez, y ahora tenía que convencer a los ministros para que vieran las cosas a su manera. En su mente, aparecieron imágenes de derrota y los diversos tipos de tortura que había sufrido, y, en el medio, la ciudad del monstruo, mucho más ordenada de lo que había imaginado. El nacimiento de un nuevo rey demonio y la resurrección del dragón de la tormenta. Era toda la verdad, y Edmaris sabía que significaba una amarga derrota para él. Alentado por la avaricia,
había cometido un terrible error. Si se hubiera acercado en términos más amigables, tal vez podrían haber trabajado juntos en una situación muy diferente. Pero la oportunidad para eso se había ido. No se permitirían más errores. Diablo le aconsejó que era libre de responder a estas 3 condiciones como quisiera. En otras palabras, su respuesta no importaba mucho. Los objetivos de Diablo se cumplirían de cualquier manera. En cambio, razonó el rey, su deber era simplemente mantener las consecuencias al mínimo, y ese fue el enfoque que tomó mientras reunía sus pensamientos. La elección para el número 3 era un hecho. Una nueva guerra significaría la aniquilación, desde el rey hasta el ciudadano más humilde. La segunda propuesta era más digna de debate, ya que significaba que las vidas y los medios de vida de las personas estarían garantizados. Los destellos que disfrutó del horizonte de la ciudad monstruosa todavía estaban frescos en su mente. Incluso había visto aventureros entre ellos, sonriendo y riendo con sus amigos monstruos. Quizás no sea un destino tan malo después de todo. Emrys disfrutó la fantasía por un momento, pero rápidamente la disipó de su mente. Nunca podría suceder. Nadie confiaría en un monstruo, no a menos que vieran esa ciudad por sí mismos. Se reirían de algo así, como de los delirios de un loco. La nobleza tenía el deber de mantener a su gente a salvo. Si optaran por la rendición incondicional y la vida como estado vasallo, podría derrocar a toda la nación. Los reinos vecinos resistirían, sin duda, y era dudoso que la resolución fuera aprobada por el Parlamento. Un rey tenía derecho a imponer su voluntad sobre sus súbditos, por supuesto, pero los intentos de asesinato sin duda llegarían poco después. Hasta ahora, la propuesta 1 ofrecía la decisión más obvia. La abdicación significaba que Emrys renunciaría, entregándole la corona a otra persona, y se le obligaría a jurar que nunca volvería a hacer la guerra. Había una demanda de reparaciones, sí, y aunque no había una base legal para eso, era difícil para él rechazarla. Conduciría a una paz mucho más rápida y más barata que continuar esta guerra. No había garantía de que los monstruos no acumularían más demandas más tarde. Pero con estas 2 en particular, se dio cuenta de que tenían un objetivo sólido en mente. Diablo había entrevistado extensamente al rey Emrys, y al hacerlo, dejó en claro que Jon se convertiría en el rey de una nación recién establecida. Emrys tenía 3 hijos, 2 mujeres y un niño, el más joven. Sus hijas se casaron con familias nobles en el extranjero, lo que dejó a su hijo de 10 años como el único heredero viable. Si el rey abdicaba ahora, había muchas posibilidades de una sangrienta lucha por el poder. El rey incluso tuvo una idea de quién apuntaría a su trono, que sería Edward, su medio hermano y jefe de la facción de la nobleza en este palacio. Leyendo hasta allí, Emrys podía decir lo que Diablo quería. Intentó aprovechar esta potencial lucha de poder y hacer que los realistas y la nobleza luchen entre sí. De hecho, esto iba a suceder sin importar la decisión que tomara. Lo que sea que eligiera, Diablo podría incluirlo fácilmente en sus propios planes. El rey suspiró para sí mismo. Entonces, ¿no importa? Y si no fuera así, si los resultados fueran los mismos independientemente. Muy bien, todos. Permítame expresar mis puntos de vista. Justo cuando el debate comenzaba a calmarse, el rey Emrys comenzó a hablar. La nación de los monstruos se llama la Federación Jura Tempest. Es una reunión de una variedad de especies de monstruos, todos unidos por un líder llamado Rimuru. No creo que sea tan mal unirme a ellos en esta federación. ¿Buscas convertirte en un estado vasallo? No, no es eso. Simplemente estoy afirmando mi creencia de que su nación está gobernada de una manera sorprendentemente pacífica. Se detuvo por un momento, permitiendo que la audiencia midiera cuán resuelta era su expresión. Esta guerra fue un error. No fue por el bien de nuestra gente, sino por mi propia codicia. Es por eso que los cielos consideraron apropiado abandonarme. El precio de eso hizo que Veldora se levantara de entre los muertos y extendiera las semillas del desastre en Falmouth. Si hubiera seguido el consejo del marqués Muller y del conde Hellman, nada de esto habría sucedido. Mi señor, por favor, nada de esto es. No somos dignos de su gran modestia, su majestad. Gracias, dijo el rey, asintiendo con sincero aprecio. Ya no hay una segunda oportunidad para nosotros. Ninguna. Gracias a Rimuru-sama, señor de los monstruos, estoy aquí delante de ustedes ahora. No hay, la próxima vez. Una decisión incorrecta más, y las llamas de la guerra descenderán no solo sobre mí, sino sobre toda nuestra gente. Mi orgullo y honor ya no importan. Todo lo que quiero hacer, como mínimo, es asegurarme de que mi gente no se vea envuelta por esas llamas. ¿Qué podemos hacer para dirigir las cosas en una mejor dirección, que hará a nuestra gente más feliz?
¿eso es lo que quiero que todos consideremos? Los ministros se congelaron de sorpresa. Su frío y calculador rey, el que siempre pone su propio beneficio por encima de todo lo demás, estaba admitiendo sus errores y pidiendo a sus asesores que propongan una mejor idea. Su conmoción era comprensible. Todos miraron con los ojos muy abiertos a su rey, reflexionando sobre sus propios pensamientos. El egoísmo dentro de ellos, ya que usaban orgullo o cualquier otra cosa como excusa para proteger sus propios activos, ahora era demasiado obvio para ellos. Cada uno de ellos se puso de pie, luego se arrodilló ante su rey. Mi señor, dijo Muyer en su nombre, nos disculpamos. Todos fuimos unos tontos, debemos buscar un camino mejor, para nuestra nación y para nuestra gente. El resto de ellos gritó su aprobación. Mientras sus cabezas tocaban el suelo, las conversaciones continuaron hasta la noche siguiente, ya que John y su equipo fueron invitados a participar como asesores. Creo que hice un buen trabajo sacudiéndolos, informó Diablo, sonriendo. Wow. Espera un segundo. Hay tantas cosas que podría comentar allí que apenas sabía por dónde empezar. Pero supongo que el mayor problema era... ¿Les mostraste esa cosa? Lo hice, señor. Pensé que era la mejor manera de infundir miedo en sus mentes. Wow. Se lo mostró a ellos. Ese cubo de carne. Sion actuaba muy orgullosa al respecto, y no es que yo hiciera nada para alentarla. No es bueno que estén asustados, hombre. Si esto fuera antes de mi reencarnación en Slaim, habría estado totalmente aterrorizado. Ese es el tipo de impacto que tenía esa cosa. Es como, este es un territorio totalmente de rey demonio en el que estoy entrando ahora, ¿no? Traté de mantener una imagen clara, y ahora eso está siendo reemplazado por algo francamente aterrador. Lo hecho está, supongo, pero aún así. Mezclar el terror con el alivio parece una manera fácil de ganarse su confianza en nosotros, al menos, incluso si es un enfoque que los yakuza usarían. Salté del regazo de Sion. Un poco de té en mi forma humana, sonaba bien. Necesitaba relajarme y cambiar un poco de marcha. Con respecto a las conversaciones de paz, mi señor, he solicitado 10.000 monedas de oro estelares en reparación. BPPH, escupí todo el té en mi boca. ¿10.000 estelares? Quiero decir, sí, le pedí que usara las reparaciones como una cuña entre el rey y la nobleza, pero esa cifra es más que irrazonable. Se desvió tan lejos de la realidad que no estaba seguro de que los países vecinos lo consideraran justo. El trueque seguía siendo el método de comercio preferido, pero esta moneda mundial era la norma en los países como Blue Moon Gracia, pero en las aldeas agrícolas, la gente podía vivir toda su vida sin ver nada más valioso que una moneda de plata. En otras palabras, el dinero tenía mucho más valor aquí de lo que originalmente le di crédito. Una moneda de cobre era de unos 10 centavos, una moneda de plata de unos $10 y una moneda de oro de aproximadamente 1.000. Esa fue la comprensión general con la que trabajé, pero incluso eso solo se aplicaba en las grandes ciudades. En la vida real, las diferencias eran aún más marcadas. Por ejemplo, un trabajador promedio en la ciudad ganaba 6 monedas de plata por día, 150 por mes, alrededor de $1.500. Mientras tanto, en las aldeas, ni siquiera haría 100 platas al año. ¿Eso es menos de 1.000 para vivir? La disparidad económica en este lugar es absurda. Por supuesto, no había tantas diversiones en que gastar sus ingresos. Probablemente no estaban desperdiciando tanto dinero. Realmente, las monedas no tenían mucho propósito para mucha gente. Para decirlo de una manera, disparidad o no, sus circunstancias de vida no cambiaban mucho de clase social a clase social. Y si consideras la falta de una organización financiera internacional que dicte los términos de la economía, tal vez era más saludable de esta manera. Esto significaba, tal vez, que en este momento era nuestra mejor oportunidad para construir una superpotencia económica. Diablo es un tipo inteligente. Cuando me escuchó hablar sobre múltiples razas compartiendo la prosperidad de los demás, inmediatamente lo conectó con la dominación económica. Necesitábamos una red de distribución, una capaz de llevar productos de áreas de baja a alta demanda, y la impresión era imprescindible para eso. Tomar el control del flujo de dinero nos permitiría esencialmente dictar la economía mundial. Había muchas monedas locales utilizadas por las naciones del mundo, pero en la práctica, la moneda del reino enano era la principal en uso. Sería fácil construir una esfera económica mundial dependiente de una única moneda. Me imaginaba estar en la mente de Diablo mientras hacía sus movimientos. Volviendo al tema, a pesar de mi impresión inicial, resulta que el dinero en este mundo era tratado más como un cobre igual a $1,
una plata igual a $100 y un oro igual a $10,000. 10.000 monedas de oro estelares, entonces, significaban que estábamos pidiendo reparaciones de guerra por un valor de $10.000 millones. Esto no era Japón. No había tantas cosas por todas partes, no había una gran necesidad de que un presupuesto nacional fuera tan masivo. Pensando en ese sentido, la cifra que pedimos era astronómica. ¿No crees que eso va demasiado lejos? Jejeje. No, no es un problema. Les di 3 opciones, pero solo hay una respuesta real. La propuesta 3 difícilmente merece debate, y tampoco la número 2. La única decisión real es tomar la primera, y es a partir de ahí que comenzarán sus negociaciones, supongo. Luego agregó con una sonrisa, aunque me gustaría que siguieran mi camino en la opción 3, sin embargo. Él estaba en lo correcto. Solo había una opción real. ¿Tratarían de hablarnos sobre el precio? No, no eran tan tontos. Podrían solicitar pagos distribuidos cada 10 años, tal vez, si no pudieran cubrirlo ahora. No tengo intención de ofrecer un descuento, aconsejó Diablo. Falmouth se verá obligado a ceder ante nuestras demandas. Sin embargo, dudo que suceda de todos modos. Si esa cantidad de monedas sale de sus arcas, los efectos en su economía serían asombrosos. Sí, podría apostarlo. Sabía que Diablo estaba haciendo esto a propósito. Supongo que lo que decidirán hacer es forzar la obligación a un tercero. Esto fue lo que Diablo imaginó. Básicamente, harían un depósito y luego pagarían el saldo con otra cosa. De esa manera, incluso si el propietario de esa otra cosa se negara a respaldarlo con monedas, eso ya no sería asunto del reino. Estarían fuera del acuerdo, y si nos quejáramos al respecto, podrían rechazarnos y afirmar que cumplieron con su parte del trato. El enfoque solo funcionaría si se tratara de un adversario muy estúpido, pero si nos fuéramos sobre él, podría haber problemas. ¿Qué haríamos entonces? Todo está incluido en el plan. Estoy seguro de que podemos recuperar al menos 1.000 estelares, y eso concluiría la primera parte de la operación. Espera, ¿cómo sabes que podemos ganar tanto? ¿O eso? Es sencillo. En resumen, era porque Falmouth simplemente no tenía mucho uso inmediato para las estelares. Eso realmente tiene sentido, si lo piensas. Con una moneda de 6 o 7 cifras, tratar de hacer un cambio para ellas debe haber sido un gran dolor de cabeza. No era más que un tesoro menos que estuvieras diseñando grandes negocios, y probablemente figurarían, en la estimación de Diablo, que soltar un número decente no los afectaría tanto. Las monedas de oro eran lo que impulsaba el presupuesto nacional la mayor parte del tiempo, por lo que los estelares eran más como valores, inaccesibles en circunstancias normales. En un mundo sin bancos, no podrías generar interés de ellos. Entonces, tal vez no pelearían mucho por ellos después de todo. Bien jugado, Diablo. Estaba dispuesto a encontrarme con ellos en el medio y pedir entre 100 y 300 estelares. Alrededor de $1 millón por víctima de nuestra parte, más un poco de consideración por los techos y las cosas que tuvimos que reparar. Era lo mínimo con lo que me sentía cómodo, así que, si Diablo pensaba que podía extraer 1.000, entonces no tenía ningún problema en ir a la mesa de negociaciones. Esa cantidad era más que suficiente para cualquier cosa que pudiera imaginar. Diablo, mientras tanto, no estaba contento con eso. También estaba formulando un plan para desencadenar una guerra civil dentro de Falmouth. ¿Qué sujeto más aterrador? ¿Qué más necesitas realmente de ellos si ya estamos recuperando nuestras pérdidas? J.E. El rey Edmaris puede ser liberado, pero ahora es mi títere. Él está bajo la esclavitud de mi habilidad, tentador, por lo que puedo hacer que él haga lo que quiera, hasta cierto punto. En otras palabras, con tentador activado, Diablo tenía poder sobre la vida o muerte del rey. No podía controlar completamente su conciencia ni nada, pero Diablo tenía el derecho de matarlo en cualquier momento. Mientras siguiera sus órdenes, todo iría bien, pero si mostraba signos de rebelión, Diablo los detectaría de inmediato. Podía matar al tipo en ese mismo momento, y si entendía eso, una traición simplemente no iba a suceder. Controlar a las personas con terror es una habilidad bastante aterradora, ¿eh? Todo está bien si no traicionas a Diablo, pero, ya me entiendes. De todos modos, así es como Diablo observaba el comportamiento del rey Edmaris. Como esperaba, el rey deliberó principalmente sobre la pregunta 1 y parecía listo para abandonar el trono. Le había pedido a Muller y Hellman que llamaran a Edmaris para que se responsabilizara de esta crisis, pero eso ya no parecía ser necesario.
Supongo que Diablo también había estado construyendo relaciones con la facción real en el castillo, algo que se desviaba un poco del plan original, pero que en realidad funcionaba para mejor, como lo explicó. Cuando Emmaris abdicara, la base del poder que construyó se iría con él, y con eso, se hace más fácil echarle la culpa de todo. Con el cuerpo real de caballeros muerto por tu mano, me dijo Diablo, no queda nadie para proteger a la familia real. En este momento, antagonizar con la nobleza significaría la muerte de Edmaris. Tendrá que responder a todas sus necesidades, al menos, en la superficie. No había nadie para hablar por el rey. Los nobles no dudarían en aprovechar eso, que va al tercer punto que mencionó Diablo. La guerra sería lo único que saldría de eso. La nobleza quería convertir al rey Edmaris en un sacrificio, y el rey estaba atormentando su cerebro para encontrar formas de defenderse. Entonces, ¿qué sigue? La facción real no tenía un ejército, estaban destinados a ser destruidos. ¿Cómo podemos evitar eso? Recibido. El mejor enfoque sería traer la fuerza de Yom y retener una relación de cooperación. Esto permitiría, correcto. Yom está conectado conmigo. Edmaris sabe que quiero que se convierta en rey, y si hace movimientos concretos hacia eso, tal vez una entrega inmediata de la corona no era demasiado realista, pero si pudiéramos enmarcarla como Yom salvando la vida del rey, tal vez podría parecer una familia real en ruinas pasando la antorcha a otra generación. ¿Entonces el rey tomará a Yom y a nosotros como sus aliados? Diablo sonrió radiante. Sí. Una afirmación muy sabia. ¿Estaba en lo cierto? Tenernos como aliados le daría a Edmaris una fuerza que haría que su cuerpo de caballeros reales pareciera un grupo de niños. La nobleza, llevada y asumiendo que tenían una victoria fácil, sería asesinada a manos de Yom el campeón. Entonces, ¿deberíamos darle más recursos a Yom? ¿Deberíamos? Rasen, quien también está bajo mi mando, ha recibido instrucciones de contactarnos cuando llegue el momento, así que espero poder contar con usted para eso. Ese es Diablo para ti. Tiene a todos sus hombres trabajando para poder relajarse y descansar. Rasen, sin embargo, este tipo súper genial, el protector del reino y todo eso. Supongo que eso no le importó a Diablo. Pero no tiene sentido pensarlo mucho. Entonces, ¿puede Jon vencerlos? ¿Qué pasa si algún otro pretendiente al trono forma una alianza con los reinos vecinos? Estoy haciendo que Fusesan y el rey Gazel presionen a sus gobiernos para que no intervengan. Creo que es una posibilidad que podemos ignorar con seguridad. Sin embargo, si sucede, entraré en batalla yo mismo, así que no se preocupe. Todo lo que pude hacer fue asentir ante su confianza suprema. Diablo está totalmente decidido a permanecer detrás de escena, ¿no? Es una locura pensar que básicamente está dejando que todas estas personas derriben un reino entero para él. Rafael también me decía que las posibilidades de una alianza eran escasas, así que no tenía quejas. Le di una palmada en el hombro al diablo arrodillado. Bien. Te lo dejaré a ti. Avísame si sucede algo. Sí, mi señor, te aseguro que todo está en buenas manos. Así que ahora me habían informado sobre el esquema general. Justo cuando estaba revisando los pequeños detalles, Aruna entró con un nuevo postre, algo para acompañar el té. ¿Es esta la crema de té verde? Lo es, Rimuru-sama. Puede que aún no esté a la altura de la calidad de Suna-sama, pero creo que he mejorado. Con una sonrisa suave, Aruna dejó los platos sobre la mesa. Beldora, que había estado leyendo manga sin molestarse en unirse a la conversación, eligió ese momento para unirse a mí, como si se hubiera ganado el derecho. ¿Hay un poco para mí? Por supuesto, Beldora-sama. Él hizo un gesto vulgar y extendió la mano para obtener un plato del postre. Beldora-sama, dijo Diablo mientras le ofrecía su propio plato, aquí está su porción prometida. Guajajaja, eres un hombre de palabra, Diablo. Hablando de un soborno barato, ¿no quieres ninguno, Diablo? Le pregunté, imaginando que Aruna siempre podría preparar a otro, pero Diablo se inclinó cortésmente en respuesta. Pagué mi parte a cambio de la información que recibí. No hay necesidad de preocuparse por mí, qué caballeroso. Un hombre de palabra, de hecho. Aunque no entendí por qué valía la pena hacer algo tan importante. Pero si eso era lo que Diablo prefería, bien por él. Bueno, está bien. Aún así, dije, cambiando de tema, es curioso cómo volviste justo en medio de Walpurgis. Debimos haber pasado uno al lado del otro. Se había ido cuando me fui a medianoche, después de todo. Pensé que no podríamos habernos tardado mucho. Pero... no, mi señor.
Cuando terminé de amenazar al rey Edmaris y su corte, viajé por el territorio de Falmouth para investigar su situación financiera. Quería asegurarme de no haber pasado por alto nada en mis planes, pero luego Beldora Sama me ordenó regresar aquí. Eso sonaba, importante. Beldora se puso de pie, casi volcando su silla. Tengo un recado que atender. Aguanta ahí, Beldora. Me levanté rápidamente, agarrándolo por el hombro. Espera, ¿puedo explicarlo? No puedes, deja de obstaculizar el trabajo de las personas. Le confisqué el postre a las ansiosas manos de Beldora, ordenando a Aruna que lo eximiera de los privilegios de postre por un tiempo. Él podía llorar por todo lo que quisiera, pero no podía dejar que esto pasara. Lo juro, nunca puedes bajar la guardia alrededor de este chico. Tal vez fue beneficioso al final, con Beldora pasando por Valpurgis y echando una mano, pero eso no importaba. Si dejo pasar esto, quién sabe qué tonterías podrían surgir la próxima vez. Es bueno que Diablo fuera capaz de manejar las cosas, pero ¿y si Beldora hubiera molestado a uno de mis otros amigos con sus peticiones egoístas? Me hizo estremecer. El dragón de la tormenta dando órdenes estropearía toda la cadena de mando que tenía. Es por eso que me aseguré de que lo verificara conmigo la próxima vez antes de intentar algo así. Afortunadamente, Diablo no tenía otros asuntos apremiantes en Falmouth, aparte de las conversaciones de paz dentro de 5 días. Había delegado su autoridad a otros para el resto del trabajo, por lo que, por ahora, estaba bien sirviéndome. Como su mayordomo, dijo, no podría pensar en abandonar su lado. Eso hizo que Sion se estremeciera, pero tuve que aceptarlo. Entonces sobre esas conversaciones de paz. ¿Crees que yo también debería asistir? No, señor, puedo manejar las cosas lo suficientemente bien solo. Siempre encontré tranquilizador durante las reuniones de alto riesgo tener a mi jefe presente, pero para un triunfador nato como Diablo, no era necesario. De hecho, como él lo expresó, mi presencia en el palacio aplastaría la voluntad de pelear de los nobles. No sabía exactamente qué quería decir con eso, pero estaba seguro de que las cosas estaban a salvo en sus manos. Por ahora, al menos, me sentí seguro de que todo el asunto de la invasión de Falmouth podría archivarse en un gabinete de mi mente, y luego, todo salió exactamente como Diablo lo imaginó. Todos los nobles de la nación se reunieron en el palacio para celebrar una sesión del parlamento. Este era mucho más intenso que el anterior, y el rey y sus ministros parecían profundamente preocupados. Incluso los miembros de la facción noble estaban visiblemente angustiados, lo que aumentaba la electricidad en el aire. Estamos aquí hoy, comenzó el rey, para discutir nuestra campaña de conquista en Tempest. Lamento informarles que el dragón de la tormenta acabó con nuestras fuerzas en el campo de batalla. Los únicos sobrevivientes fuimos Rasen, Regem y yo. Fuimos derrotados. El informe explosivo envió ondas de choque a través de la sala de reuniones. El brutal estado de cosas en Falmouth, según lo explicado por el rey, era lo suficientemente increíble, pero lo que tenía que decir a continuación lo sometió a críticas fulminantes por parte de los nobles. Lo cual era de esperarse. Después de todo, estaba declarando que aceptaría las condiciones de los monstruos y les ofrecería reparaciones de guerra, por una suma de 10.000 estelares. Eso es una locura. Un estelar son 100 monedas de oro, ¿vamos a regalarles 1.000.000 de oro? ¿Por qué alguna vez pagaríamos tal rescate a una horda de monstruos? Me niego a dejar que esto suceda. E incluso si vaciamos el tesoro nacional, ¿podríamos incluso juntar tanto efectivo? Dado el papel de las monedas de oro estelares como una especie de certificado de bonos físicos negociados entre las naciones, la mayoría de los reinos rara vez tenían incluso 100 a mano. La tierra de Falmouth era grande, de hecho, pero tal vez podrían juntar 1.000 si quisieran. Si esto se pagara en moneda de oro regular, la logística detrás de la entrega le dio a la nobleza una pausa comprensible. Si esta era una nación con la que tenían relaciones formales, la deuda podría pagarse con una amplia variedad de bienes, pero esos eran términos que no podían ofrecer a una nación completamente nueva, y mucho menos a una dirigida por monstruos. De cualquier manera, seguramente sería un gran golpe para la economía de Falmouth. Diablo sabía que 10.000 estelares eran una solicitud imposible. Por supuesto, los nobles se quejarían de ello. Para ellos, que no habían puesto un pie cerca del campo de batalla, nunca podrían entender realmente la amenaza. No había suficiente conciencia entre ellos de que el futuro de su nación estaba en juego. Por lo tanto, no pasó mucho tiempo antes de que sus quejas se transformaran en un impulso para continuar la guerra. De hecho, rendirse a sus fuerzas sería absurdo. No tenemos garantía de que nuestros adversarios cumplirán sus promesas y mantendrán sus manos alejadas de nuestra gente,
Nuestra única opción es resistir hasta el final. Con mucho gusto apostaría mi orgullo al decir que nuestras fuerzas podrían derrotar fácilmente a un dragón que acaba de despertarse. Con Veldora como nuestro oponente, la Santa Iglesia Occidental no se quedará sin hacer nada. Me imagino que la bella y talentosa Hinata tomará medidas. Así, la capitana de los paladines. Es una zorra, fría y calculadora, pero siempre podemos contar con ella en momentos como estos. La Santa Iglesia es conocida en todo el país por ser el enemigo mortal de Veldora. No te olvides del héroe. Ah, sí, velocidad de la luz, Masayuki de Ingracia. Exactamente. El héroe más fuerte de todos, un hombre que mató a sus enemigos antes de que supieran lo que les sucedió. Estoy seguro de que le mostrará a Veldora en poco tiempo que, velocidad de la luz, no es un mero apodo. Sí, ese es el espíritu. ¿Aniquilaremos a esos monstruos en un abrir y cerrar de ojos? Los nobles estaban cada vez más inquietos, alardeando de todas las cosas imposibles de lograr. El objetivo, para ellos, estaba esperando ser tomado, solo querían que alguien más lo tomara por ellos. La observación de los ministros realistas comenzó a sentirse terriblemente incómoda, les recordó demasiado cuando el rey les dio la noticia por primera vez. Algunos se enrojecieron visiblemente mientras suspiraban de desesperación, mientras que otros reflexionaron en silencio sobre lo que su líder debió haber sentido en ese momento. El rey Edmaris, para su crédito, entendió lo que estaba pasando por las mentes de los nobles que había reunido. Los halcones de guerra estaban obstinadamente interesados en preservar sus propios intereses y los de nadie más. No les importaba Falmouth ni las vidas o propiedades de las personas que habitaban en él. Su suprema y serena confianza se derivaba del hecho de que no tenían intención de luchar realmente ellos mismos. El rey sabía que resultaría así. La nobleza convocada aquí, aún tenía que comprender la realidad de todo. No habían probado el terror, no tenían interés en enfrentar la peor parte de esta amenaza. Solo querían permanecer escondidos en un lugar seguro y hacer que alguien más se ocupara. Si terminara en derrota, todos se negarían a ser responsables de ello, sin duda, y tal vez podrían haberse salido con la suya antes. Falmouth era grande, su tierra le daba varias ventajas decisivas sobre sus vecinos. Pero eso no iba a funcionar ahora. Pedir ayuda a las naciones cercanas no lograría nada, y, además, su enemigo era un monstruo de clase catástrofe que arrasó todo un ejército con una sola mano. La ira de los nobles continuó, la mayoría de ellos gritando que el rey debía cargar con la culpa. La familia real debería pagar las reparaciones de sus propios bolsillos, las demandas de los monstruos debían ser rechazadas, Falmouth necesitaba prepararse para una guerra total. En cierto modo, no se equivocaban, pero les faltaba un punto vital. Falmouth ya había perdido la mayor parte de su capacidad interna para luchar, algo que, tal vez, se negaban a creer. Cuando se les señaló esto, algunos se pusieron blancos de horror, mientras que otros desafiaron descaradamente cualquier afrenta. Tal como temía el rey Edmaris, la nobleza se negó a trabajar como un grupo coherente. A medida que el parlamento se volvió más caótico, Edward, el medio hermano del rey y líder de la facción de la nobleza antirrealista, eligió ese momento para hablar. Hermano. Su Majestad, incluso si abandonas el trono, no puedes evitar tu responsabilidad. ¿Un rey tan orgulloso como tú está realmente admitiendo la derrota tan fácilmente? Edward, escúchame. Nos enfrentamos a Veldora, el dragón de la tormenta. Mi orgullo, comparado con su tiranía, es un mero montón de cenizas. Nunca me verás dispuesto a enfrentar ese terror de nuevo en mi vida. O si te enorgullece tanto, comenzarás la batalla, no te detendré. Pero creo que resultará en nada más que sangre en tus manos. No, yo. Mi señor, si todo lo que reclamas es la verdad, no estás intentando huir de la nación por tu cuenta. No hay lugar para huir, tonto. Es exactamente por eso que tengo la intención de pagar el dinero y abdicar del trono. Justo cuando tenía la intención de perseguir la responsabilidad del rey, Edward se encontró atónito en silencio por el vigor inusual de su hermano. Si no abdico, continuó el rey, bajando la voz, entonces Falmouth se convertirá en una colonia o en un estado en guerra. ¿Estás bien con eso? Marcará el fin de esta nación, NGH. Pero simplemente rendirse a esta fuerza de monstruos. La voz de Edward se ralentizó, su mente aún se negaba a aceptar los hechos. Fue interrumpido por la tímida voz del conde Hellman, hablando justo cuando la sala de reuniones se calmó. ¿Puedo tener un momento? Recibí estos documentos en la mañana de hoy. Su contenido es tan vital para esta pregunta que deseo compartirlo con todos ustedes ahora. Tenía sobre él una declaración del reino de Blue Moon. En ella, la nación reafirmó su apoyo a la tierra de Tempest y criticó la campaña fallida de Falmouth. Era, en resumen,
un ataque a Falmouth, ¿de dónde saca valor a un reino tan pequeño? Como si hubieran dicho algo si ganáramos. Creen que podrán reír al último, ¿no? Las malas noticias para los nobles furiosos no terminaron allí. El ministro de Comercio luego informó haber recibido un anuncio similar del reino enano anteriormente. Esto hizo que incluso los halcones más duros de la guerra se pusieran pálidos, sus palabras se debilitaban por el momento. Blue Moon puede no ser una preocupación, pero si la nación armada toma medidas, eso es un mal augurio para nosotros. ¿Crees que el rey Gacel mantendrá su neutralidad? El problema, razonó el conde, es menos eso y más el poder de sus palabras. Como socio comercial vital, sería malo para nosotros enojar a su rey. Un silencio sombrío cayó sobre la sala de reuniones, solo para ser roto por un soldado de rostro pálido que irrumpió en la habitación al galope. Señor, acabamos de recibir un informe de emergencia del gremio. A pesar de que se estaba celebrando una reunión legislativa de alto nivel, ninguno de los guardias lo detuvo. Eso fue gracias a la autoridad permitida por el dossier 1 de transmisión de emergencia vital de alto secreto en su mano. La etiqueta prominente hizo que incluso los nobles más feroces se callaran. Este nivel de secreto solo se autorizaba para peligros especiales de grado S. El gremio libre llegó a un acuerdo con los gobiernos del mundo en el que impedir su entrega fuera un delito tan grave como la traición. Entrégalo, dijo el rey Edmaris rotundamente. Con una mano temblorosa, el soldado extrajo una hoja de papel del sobre y leyó lentamente. El monstruo Rimuru, que se ha nombrado a sí mismo líder del gran bosque del Jura, se ha declarado a sí mismo como un rey demonio. ¿Qué? Ese. De hecho, son buenas noticias, ¿no? Nuestra nación está salvada. Sí, los otros reyes demonio no se tomarán amablemente esto. Este tipo Rimuru se ha extralimitado. Pronto aprenderá el terror que un verdadero rey demonio trae al mundo. Y si todo va bien, quizás los otros reyes demonio derroten a Beldora junto a él. Los vítores surgieron de la nobleza en el momento en que el mensajero hizo una pausa para respirar. Lo que el soldado tenía que decir a continuación restableció rápidamente el silencio. Tenemos noticias de que, resistiendo esta declaración, uno de ellos, el rey demonio Cleiman desafió a Rimuru, al rey demonio Rimuru, a un duelo y perdió su vida en el proceso. Jadeos llenaron la habitación. ¿Ah? Imposible. Un conjunto de informaciones, documentos o papeles recopilados sobre una persona o un asunto. ¿Dónde está Carrión, el señor de las bestias? ¿Qué le pasó a Frey, la reina del cielo? Simplemente están dejando que este advenedizo se apodere del bosque del Jura. El shock fue real. Ahora su enemigo era un rey demonio de pleno derecho. Pero cuando la nobleza cuestionó lo que estaban haciendo los reyes demonio adyacentes a Jura, el soldado terminó de leer la misiva. Con respecto a Carrión y Frey, según los informes, renunciaron a sus asientos como reyes demonio y acordaron afiliarse a la reina demonio Milim. El grupo se está reestructurando, sus 8 miembros actuales se nombran a sí mismos, el octagrama. Los de la facción noble se callaron por completo. Ahora sabían que su adversario Rimuru era parte de este nuevo octagrama. Incluso la facción real, avisados de antemano de esta noticia, parecían tensos y nerviosos. No importa cuántas veces lo escucharan, el informe era tan difícil de creer que también los llevó al silencio. Parecía que la fuente de este informe eran los mismos reyes demonio, quienes firmaron una directiva difundida al gremio. No había duda de su veracidad. Todos los reyes demonio eran tan poderosos que no era necesario que recurrieran a engañar a la raza humana para satisfacer sus necesidades. Con una voz lenta y solemne, el rey Edmaris habló. ¿Escucharon eso, todos? Beldora es una amenaza, pero este monstruo Rimuru es completamente distinto. Un monstruo más allá de toda imaginación, uno que aparentemente se encargó fácilmente del rey demonio Cleiman. ¿Ya hemos tenido suficiente debate? Ya me he decidido. Abdicaré el trono. Fue una tontería por mi parte proclamar que esto era por el bien de nuestra nación, cuando apenas tenía idea sobre el enemigo al que atacábamos. Fue mi error, impulsado por pura codicia. Si solo hubiera tomado otro enfoque, tal vez podrían haber sido buenos vecinos para nosotros. Según el razonamiento del rey, su partida podría ayudar a construir una nueva relación. Ninguno de los nobles que lo escuchaba expresó ningún desacuerdo. Ahora lo entendieron. El único camino a seguir era hacer lo que el rey Edmaris dijo. Por lo tanto, dejaré mi puesto como rey, y deseo nominar a Edward como mi sucesor. Hermano. ¿Qué? ¿No al príncipe Edgar? La sala fue arrojada al caos una vez más. Era un hecho que Edmaris le daría el trono al único príncipe de la nación. Por eso Edward estaba trabajando tan duro para dar a conocer su presencia. Sabía que Edmaris, su hermano mayor,
tenía que irse, y la oportunidad era como un sueño para él. Incluso si el príncipe Edgar fuera galardonado con el trono, todavía era una oportunidad de oro para exponer su caso. El príncipe tenía solo 10 años, pero mientras el hermano del rey aún estuviera vivo, no tendría otro regente en su lugar. Sí, pensó Edward, pudiera plantar las semillas de la incertidumbre y la duda en las mentes de la nobleza, podría hacerles pensar que era la única opción viable para el trono, al menos hasta que Edgar llegara a la edad adulta. Ahora, todo eso había sido resuelto por él. Él sonrió frente al trono. Nos enfrentamos a tiempos difíciles por delante, murmuró Edmaris con amargura. Edgar aún es demasiado joven. Tendrá demasiados problemas para superarlo. Las reacciones fueron variadas, pero un contingente ya estaba convencido. El marqués Muller habló primero. Creo que esa es la mejor solución, mi señor. Edward se regodeó internamente ante esto. Si él tenía el respaldo de la cabeza de la facción neutral, no había revocatoria de esta decisión. Y una vez que tuviera el trono, esta crisis se podría manejar hábilmente, tal era su convicción. Podrían encontrar una forma u otra para retrasar los pagos, ganando tiempo para involucrar a sus vecinos e ir a la ofensiva. Como los nobles antirrealistas le propusieron antes, incluso podrían formar una especie de alianza entre la humanidad, uniendo a paladines y héroes para luchar por el mundo entero, y tal vez nada de eso sería necesario en absoluto. Un nuevo rey significaba una nueva administración, y no había razón para que ese gobierno necesitara seguir los acuerdos del antiguo. Podrían declarar nula y sin valor la deuda, y eso sería todo. Si Tempest se quejaba de eso, simplemente podrían seguir culpando a Edmaris, el rey anterior. Era algo simple, pero fue suficiente para convencer a Edward. J.E. Esta nación alcanzará nuevas alturas de prosperidad bajo mi gobierno. Él sonrió ampliamente, disfrutando del resplandor de su nuevo poder, sin darse cuenta de que esto también era parte del guión. La sesión avanzó más suavemente desde allí. Se plantearon problemas, se hicieron ajustes hasta el último detalle. Al final del día, tenían un esquema final que fue aprobado por votación unánime para su uso en las conversaciones de paz. Dichas conversaciones llegaron demasiado rápido, al igual que la firma. Varios días después, la gran nación de Falmouth, con toda su orgullosa historia, había firmado un armisticio y un tratado de paz con la Federación Jura Tempest. En la superficie, Falmouth había reconocido a Tempest como una nación, y aunque las relaciones formales estaban muy lejos, ya no podían ignorar el derecho internacional al tratar con ellas. Al mismo tiempo, Tempest no era miembro del Consejo de Occidente, el principal cuerpo legislativo de las naciones occidentales, por lo que incluso si Falmouth realizaba otra invasión, había poco que alguien pudiera hacer para detenerlo legalmente. Tempest había alcanzado el estatus de nación solo en las definiciones más básicas. Pero este tratado demostraba, de una vez por todas, que este nuevo país llamado Tempest podría defenderse. Era dirigido por el rey demonio Rimuru, que se jactaba del dragón de la tormenta como un aliado clave, y en poco más de 2 años, había reclamado todo el gran bosque de Jura. Fuera lo que fuese, era un ser brillante más allá de cualquier medida humana. Considerando eso, ninguna nación se atrevió a abrir hostilidades con Tempest. En comparación con las ganancias potenciales que esperan ser cosechadas, las pérdidas proyectadas eran demasiado grandes. Incluso podría noquear por completo al país atacante. A partir de ese día, Rimuru comenzó a ser tratado como un líder impenetrable, un rey demonio de clase desastre, y por lo tanto, sin mayores dificultades, la primera parte de su plan se completó, exactamente como Diablo lo había imaginado. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.